Puedes repetirte 100 veces que ya cambiaste, pero si basta un mensaje que tarda, una crítica, una cuenta inesperada o una mirada fría para que tu cuerpo vuelva a reaccionar como antes, hay una parte de ti que todavía no ha recibido el mensaje. Y ahí está la contradicción. Conscientemente quieres avanzar, pero en el instante de presión respondes desde una programación mucho más antigua. No es falta de voluntad, no es que seas débil. Es que aquello que repites con palabras compite todos los días contra lo que practicas emocionalmente con tus reacciones. Joseph Murphy entendió que el subconsciente no se convence únicamente con lo que dices. Aprende de aquello que aceptas, repites y terminas viviendo como verdad. Y cuando comprendes exactamente qué le estás enseñando cada vez que algo te altera, también descubres dónde intervenir para dejar de reaccionar desde la persona que ya no quieres seguir siendo. El subconsciente aprende más de tus reacciones que de tus palabras. Joseph Murphy. Dices que ya no te afecta, pero aparece ese nombre en la pantalla y tu pecho se aprieta antes de que alcances a leer el mensaje. Dices que confías en que las cosas van a mejorar. Pero llega una factura inesperada y en menos de 10 segundos ya estás imaginando 3 meses de desastre. Dices que te respetas, pero alguien levanta un poco la voz y vuelves a justificarte como si todavía necesitaras permiso para existir. Dices que has cambiado, que esa etapa quedó atrás, que ahora piensas diferente, y sin embargo basta una mirada, una crítica, un silencio demasiado largo o una puerta que se cierra para que salga de ti una versión que supuestamente ya no estaba. Ahí hay una verdad mucho más incómoda que cualquier afirmación positiva. Una persona puede aprender palabras nuevas sin haber aprendido todavía una manera nueva de reaccionar. Puede llenar cuadernos diciendo que merece amor y ponerse nerviosa cuando alguien la trata bien. Puede repetir que merece prosperidad y sentir culpa cuando cobra lo justo por su trabajo. Puede asegurar que confía en Dios, en la vida, en sí misma, y entrar en pánico apenas pierde el control de una situación. Puede decir que se perdonó mientras sigue castigándose cada vez que recuerda lo que hizo. Puede afirmar que ya no depende de la aprobación de nadie y revisar 20 veces quién vio lo que publicó. Puede hablar de paz durante 1 hora y destruirla en 30 segundos cuando algo no ocurre como esperaba. Las palabras revelan lo que deseas creer, tus reacciones suelen revelar lo que has practicado durante años, y esa diferencia importa. Joseph Murphy construyó gran parte de Puzzle. El poder de su mente subconsciente alrededor de una idea sencilla no basta con desear conscientemente un resultado. Los patrones habituales de pensamiento, imaginación, creencia y aceptación terminan influyendo en la manera en que vivimos, elegimos y respondemos. En su propia descripción del funcionamiento mental, la parte consciente actúa como una especie de capitán que orienta, mientras la parte subjetiva responde a aquello que ha sido aceptado y repetido como verdadero. Murphy no escribió exactamente la frase que da título a este capítulo, pero su planteamiento conduce a una conclusión difícil de esquivar. Lo que repites con la boca importa, pero lo que repites con tu conducta bajo presión puede llegar a ser todavía más revelador, porque una reacción no es una teoría acerca de quién eres, es una respuesta que tu sistema ya sabe ejecutar. Por eso quiero llevar la enseñanza de Murphy a un territorio más incómodo y más cotidiano, lejos de la fantasía de que cambiar consiste únicamente en cerrar los ojos, pronunciar una frase hermosa y esperar que algo invisible se encargue del resto. Hay un momento mucho más decisivo, el segundo después de que algo te incomoda. Ese segundo en el que todavía no has construido un discurso elegante. El segundo en el que alguien te contradice y tu mandíbula se endurece. El segundo en el que miras tu saldo y tu respiración cambia. El segundo en el que ves a una persona avanzar y sientes ese pinchazo que después intentas llamar indiferencia. El segundo en el que cometes un error y tu primera frase interior no es una enseñanza espiritual, sino un insulto contra ti mismo. Ahí se encuentra parte de tu educación más profunda. No porque cada emoción que aparezca sea una orden irrevocable, ni porque sentir temor durante unos segundos vaya a producir mágicamente una tragedia, sino porque aquello que repites, interpretas y actúas una y otra vez se convierte en familiar, y lo familiar termina pareciendo natural, aunque te haga daño. Esa es una diferencia crucial. Sentir algo no significa haber elegido vivir desde eso. Una emoción puede aparecer sin permiso. Una reacción sostenida sí puede convertirse en entrenamiento. El problema no es que tu cuerpo se sobresalte una vez. El problema aparece cuando después del sobresalto construyes la misma historia, ejecutas la misma conducta y llegas siempre a la misma conclusión. Te escribe alguien tarde y aparece inseguridad.
Hasta ahí eres humano. Después miras la hora, revisas la última conexión, relees la conversación, buscas una frase que pueda significar rechazo, visitas una red social, imaginas una escena, respondes con frialdad para protegerte de algo que aún no ha ocurrido, y cuando la otra persona percibe tu distancia, se aleja. Entonces piensas, lo sabía, pero observa el circuito completo. El miedo no predijo necesariamente el resultado, quizá participó en él. Tu primera sensación encontró una interpretación. La interpretación produjo una conducta, la conducta modificó la relación y la consecuencia terminó confirmando la interpretación original. Esa clase de circuito puede durar años y presentarse ante ti con el disfraz de intuición. Yo sabía que iba a pasar. Tal vez. O tal vez has ensayado tantas veces la misma respuesta que ya sabes perfectamente cómo fabricar el final conocido. Esto no significa que todo lo malo que sucede sea creado por tus pensamientos. Esa idea, usada sin cuidado, puede ser cruel. Hay pérdidas que no elegiste, injusticias que no provocaste, enfermedades que no son un castigo mental, traiciones que pertenecen a las decisiones de otra persona, circunstancias sociales y económicas que no desaparecen por pensar bonito. Reducir toda experiencia humana a lo atrajiste sería convertir una enseñanza espiritual en una acusación. Pero incluso cuando no controlas lo ocurrido, queda una pregunta que sí te pertenece. ¿Qué estás enseñándote con la manera en que respondes? Porque dos personas pueden atravesar una decepción parecida y construir aprendizajes completamente distintos. Una concluye, nunca más confiaré en nadie. La otra concluye, la próxima vez confiaré más despacio y observaré mejor. Las dos sufrieron, las dos aprendieron, pero no aprendieron lo mismo. Una convirtió un episodio en una sentencia universal, la otra lo convirtió en criterio, y ese detalle cambia futuros enteros. El aprendizaje profundo rara vez llega como una voz solemne diciendo, «Desde hoy creerás esto». Llega escondido en pequeñas asociaciones. Si cada vez que alguien se enfada contigo te apresuras a pedir perdón incluso cuando no hiciste nada incorrecto, vas aprendiendo que la tensión significa culpabilidad. Si cada vez que tienes un poco más de dinero lo gastas con ansiedad porque sientes que pronto desaparecerá, vas aprendiendo que conservar recursos es peligroso o imposible. Si cada vez que te acercas a una meta importante empiezas a distraerte, tu conducta puede estar enseñándote que avanzar demasiado amenaza alguna parte de la identidad con la que te has sentido seguro. Si cada vez que alguien te elogia respondes explicando por qué tampoco es para tanto, estás practicando el rechazo de lo bueno que llega a ti. Luego puedes sentarte por la noche y decir 100 veces, merezco recibir, pero durante el día has rechazado 10 veces lo que recibiste. ¿Cuál de las dos cosas lleva más años de práctica? Esa es la pregunta. No se trata de declarar que las palabras son inútiles. Murphy les daba una importancia enorme. Pero también insistía en la creencia, la aceptación mental, la expectativa y la repetición. En su marco, el lenguaje no funciona como un conjuro separado de la experiencia interior. Él llega a señalar que la respuesta depende de lo que una persona piensa, siente y cree, y presenta el pensamiento habitual como un factor central. Dicho de una forma menos mística, una frase que nunca toca la manera en que interpretas, eliges y actúas puede quedarse siendo solamente sonido. Estoy seguro. Perfecto. ¿Qué haces cuando no sabes qué ocurrirá mañana? Confío en mí. Bien. ¿Qué haces después de equivocarte? Merezco amor. De acuerdo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien establece un límite y no te da lo que esperabas? Soy próspero. Está bien. ¿Qué pasa dentro de ti cuando tienes que poner precio a tu trabajo? Ahí la frase entra en contacto con algo real. Ahí deja de ser decoración, ahí empieza la educación. Durante mucho tiempo yo también habría pensado que una creencia se descubre preguntando qué piensa una persona. Hoy miraría primero lo que hace cuando está cansada, frustrada o amenazada. Preguntaría cómo responde cuando nadie la felicita. ¿Qué hace después de fallar? ¿Qué siente cuando recibe? ¿Qué historia inventa cuando alguien tarda en contestar? ¿Cómo habla de sí misma después de verse en una fotografía que no le gusta? ¿Qué ocurre cuando observa que otro consigue algo que ella lleva años deseando? ¿Qué decisión toma cuando tiene una hora libre y ningún jefe mirando? Esas pequeñas escenas son más sinceras que buena parte de nuestro discurso, porque allí disminuye la capacidad de representar un personaje. Una persona puede saber perfectamente qué respuesta debería dar y todavía tener automatizada otra. Puede comprender racionalmente que un error no define su valor y pasar 2 días humillándose por una equivocación mínima.
Puede saber que una relación terminó por razones reales y aún así sentir cada noche el impulso de revisar si la otra persona volvió. Puede conocer la teoría del desapego y perseguir cualquier cosa que amenace con irse. Puede haber leído 20 libros sobre dinero y seguir reaccionando ante cada gasto como alguien que está a una semana de quedarse sin nada. El conocimiento no es falso, simplemente todavía no descendió hasta el lugar donde se decide la respuesta automática. Y quizá esta sea una de las confusiones más grandes del crecimiento personal. Pensamos que haber entendido algo significa haberlo incorporado. No, entender puede ocurrir en 10 minutos. Incorporar exige encontrarte con la situación que antes te dominaba y responder de otra manera. Puedes comprender el perdón mientras lees sentado en silencio. Saber si estás aprendiendo a perdonar requiere ver qué haces cuando vuelves a escuchar el nombre de quien te hirió. Puedes comprender la disciplina a las 3 de la tarde. Saber si la estás construyendo requiere encontrarte a las 6 de la mañana con la negociación que ya conoces. Puedes comprender la dignidad mientras todo va bien. Descubrir si realmente la estás practicando requiere observar qué haces cuando temes perder a alguien. La vida tiene una manera brutal de examinar aquello que creemos haber aprendido. No nos pregunta la definición, nos presenta la escena. Por eso hay personas frustradas con sus propios procesos. Dicen, pero yo ya trabajé eso. Tal vez lo trabajaste en pensamiento. Ahora apareció en comportamiento, y eso no significa que hayas vuelto al punto cero. Significa que llegó una capa diferente. La reacción que aparece no invalida el trabajo anterior, lo pone a prueba. Hay una enorme diferencia entre sentir el viejo impulso y obedecerlo. Antes una crítica podía arruinarte 3 días. Ahora quizás sientes el mismo golpe durante 5 minutos y decides no convertirlo en una guerra. Eso ya es cambio. Antes una discusión te llevaba a enviar 20 mensajes. Ahora escribes el primero, lo lees, respiras y decides no enviarlo. Eso es aprendizaje nuevo. Antes un gasto inesperado producía una catástrofe imaginaria de una semana. Ahora aparece el susto. Haces números y resuelves lo que realmente existe. No necesitas convertirte en una estatua sin emociones para demostrar que has cambiado. Necesitas dejar de obedecer automáticamente cada emoción como si fuera una orden. Esa distinción es importante porque algunas interpretaciones superficiales de la mente subconsciente han hecho creer a la gente que sentir miedo es peligroso, que enfadarse atrae cosas negativas, que tener un pensamiento oscuro arruina la manifestación, y entonces la persona termina con miedo de su propio miedo. Eso no es libertad, es vigilancia obsesiva. La meta no es impedir que aparezca cualquier reacción humana, la meta es dejar de convertirla en residencia permanente. Tu cuerpo puede decir peligro ante algo que se parece al pasado, aunque el presente sea diferente. El aprendizaje consiste en ofrecerle nueva información a través de lo que haces después. Ahí empieza un trabajo mucho más adulto. Una mujer puede haber crecido en una casa donde el silencio era castigo. Su padre dejaba de hablar durante horas cuando estaba enfadado. Nadie explicaba nada. La niña aprendió, sin escribirlo jamás, que el silencio de alguien importante significa que algo malo está por ocurrir. 30 años después tiene una pareja tranquila que a veces llega cansada y necesita estar en silencio. Ella sabe racionalmente que no todo silencio significa rechazo, lo ha leído, lo ha hablado en terapia, incluso puede explicárselo a una amiga. Pero el viernes por la noche él entra, deja las llaves, saluda poco y se sienta sin ganas de conversar. El cuerpo de ella no consulta primero lo que sabe. Se activa, empieza a observar su cara, pregunta si pasa algo. Él dice que no. Ella pregunta otra vez. Él insiste en que está cansado. Ella ya no escucha estoy cansado. Escucha el silencio de su infancia. Entonces se enfría, responde cortante o comienza una discusión para obtener una reacción, cualquier reacción, porque incluso una pelea puede resultar menos insoportable que la incertidumbre. Después dice, sabía que algo estaba raro entre nosotros, pero quizá no estaba raro hasta que su antiguo aprendizaje dirigió la escena. ¿Qué debería hacer? Repetir el silencio es seguro mientras internamente hierve. Puede ayudar, pero probablemente no sea suficiente. La verdadera lección aparece cuando detecta el mecanismo y hace algo que su historia anterior no esperaba. Nota el impulso de interrogar, se detiene, comprueba los hechos. Llegó cansado, dijo que está cansado. No tengo evidencia de otra cosa. Siente la incomodidad sin fabricar un juicio. Hace su propia vida durante 20 minutos. El mundo no se cae, él se acerca después y habla con normalidad. Esa experiencia repetida muchas veces empieza a enseñarle algo nuevo que ninguna frase sola podía demostrarle. El silencio no siempre anuncia abandono.
Acaba de educarse mediante una respuesta diferente. Lo mismo ocurre con alguien que creció viendo conflictos constantes alrededor del dinero. Tal vez escuchó: no alcanza, eso es demasiado caro, uno nunca sabe qué desgracia puede pasar, la plata se va como agua, los ricos son aprovechados. De adulto quiere mejorar su relación con los recursos. Repite ideas de prosperidad, pero cuando recibe una suma inesperada no siente expansión, sino urgencia. Necesita gastarla, esconderla o perderla de alguna manera. Tener dinero disponible lo pone extraño. No comprende por qué. Ahí conviene mirar más allá de las palabras. Quizás su historia asoció el dinero con pelea, peligro, culpa, pérdida o tensión. Entonces recibir más no activa únicamente placer, activa alarma. Si quiere una relación distinta, no basta con afirmar que es próspero. Tendrá que aprender a tolerar la presencia del dinero sin destruirla. Guardar una parte sin sentir que está haciendo algo incorrecto. Cobrar lo acordado sin disculparse. Revisar sus cuentas sin dramatizar. Tomar una decisión financiera desde números reales y no desde pánico. Aceptar una buena oportunidad sin sospechar inmediatamente que debe existir una trampa. Esa conducta le ofrece a su sistema una clase completamente nueva. Puedo recibir sin entrar en caos, puedo conservar sin culpa, puedo organizar sin obsesionarme, puedo perder una cantidad sin convertirla en una profecía sobre toda mi vida. Esta es una forma más concreta de hablar de abundancia, no como un imán imaginario que hace aparecer billetes por arte de magia, sino como una relación interna que cambia la manera de percibir oportunidades, administrar recursos, valorar el propio trabajo, negociar, persistir y responder a los periodos difíciles. Murphy utilizaba un lenguaje mucho más espiritual y absoluto, propio de su época y de su corriente de pensamiento. Actualizarlo exige conservar su pregunta central sin convertir cada afirmación metafísica en un hecho científico. Su pregunta era, en esencia, ¿qué estás aceptando repetidamente como verdad en tu interior? Esa pregunta sigue siendo extraordinariamente útil, porque hay personas que nunca dicen «soy incapaz» y, sin embargo, cada decisión que toman comunica incapacidad. Se ofrecen para ayudar a todos, pero nunca se ofrecen para liderar. Tienen una idea y esperan meses antes de mostrarla. Reciben una oportunidad y buscan 10 razones para no estar listas. Cuando alguien reconoce su talento, responden con una broma. Cuando algo sale bien, dicen que fue suerte. Cuando sale mal, lo convierten en identidad. Jamás pronuncian no valgo, pero reaccionan como si tuvieran que esconderse. ¿Qué está siendo practicado ahí? No una palabra, una posición ante la vida. Con el tiempo, esa posición se vuelve tan normal que la persona deja de verla. Cree que así soy yo. Tal vez no. Tal vez así has respondido durante mucho tiempo, y una respuesta repetida se parece muchísimo a una personalidad cuando lleva suficientes años contigo. Esto puede sentirse liberador y ofensivo a la vez, porque nos obliga a separar identidad de costumbre. Yo soy explosivo, quizás has practicado la explosión. Yo soy inseguro, quizás has practicado buscar confirmación. Yo soy desordenado, quizás has repetido decisiones desordenadas hasta que dejaron de parecer decisiones. Yo soy flojo, tal vez has construido un patrón de evitación que ahora interpretas como esencia. Hay rasgos, temperamentos y condiciones reales que no se reducen a hábitos, pero solemos utilizar el yo soy con demasiada rapidez. Nos da una explicación y al mismo tiempo nos quita margen de maniobra. Si soy así, no tengo nada que observar. Si he aprendido a responder así, entonces puedo empezar a estudiar el proceso. Y el proceso casi siempre tiene una secuencia. Ocurre algo, le das significado. El cuerpo responde a ese significado, aparece un impulso, ejecutas una conducta. La conducta produce una consecuencia. Luego utilizas la consecuencia para reforzar el significado inicial. Ese es uno de los circuitos más peligrosos porque se alimenta solo. Una persona teme ser ignorada. Cuando alguien tarda en responder, interpreta rechazo, siente ansiedad, envía más mensajes, la otra persona se agobia y se distancia. La distancia confirma nadie se queda, otra teme fracasar. Cuando aparece un proyecto importante, interpreta la posibilidad de error como amenaza a su valor personal, siente tensión, procrastina, trabaja tarde y mal. El resultado sale por debajo de su capacidad. Concluye, no soy suficientemente bueno. Otra cree que el dinero siempre se pierde. Cuando empieza a ahorrar, siente inquietud. Aparece una compra impulsiva. Gasta. Mira la cuenta vacía. Concluye, a mí el dinero nunca me dura. Otra piensa que nadie la respeta.
Entra a cada conversación preparada para defenderse. Interpreta comentarios neutrales como ataques. Responde agresivamente. Los demás comienzan a tratarla con distancia. Dice, ¿ves? Sabía que la gente era falsa. En cada caso, la reacción no solamente expresa la creencia, ayuda a mantenerla. Entonces el trabajo serio no empieza preguntando ¿qué frase positiva debería decir? Empieza preguntando ¿dónde se cierra mi circuito? Porque no necesitas cambiar 6 cosas a la vez. A veces una vida empieza a moverse cuando interrumpes un eslabón. No controlaste que apareciera la inseguridad, pero puedes cuestionar la interpretación. No controlaste el latido rápido, pero puedes no enviar el mensaje impulsivo. No controlaste la vergüenza inicial después del error, pero puedes negarte a convertirla en 3 horas de insultos. No controlaste el pensamiento de escasez, pero puedes abrir la hoja de cálculo antes de actuar desde pánico. No controlaste que una crítica te doliera, pero puedes esperar hasta mañana antes de responder. Ese pequeño espacio entre impulso y conducta es uno de los lugares donde una persona recupera autoridad sobre sí misma. No parece espectacular. Nadie aplaude cuando dejas el teléfono boca abajo durante 20 minutos. Nadie te entrega una medalla por no responder desde rabia. Nadie sabe que hoy recibiste una mala noticia y por primera vez no la convertiste en una condena sobre tu futuro. Pero ahí se está modificando algo enorme. Estás dejando de demostrarte que cada impulso debe convertirse en acción. El viejo patrón espera obediencia y encuentra una interrupción. La primera vez será incómodo, la segunda también. A la 10ª quizá notes un detalle extraño. Aquello que antes parecía inevitable, ahora parece una opción. Ese momento vale más que muchas horas de teoría. Porque una cosa es decir, yo puedo elegir, y otra descubrir, en plena activación, que realmente pudiste. La conducta acaba de respaldar la palabra. Y cuando palabra, significado y respuesta empiezan a apuntar en la misma dirección, aparece una coherencia que no necesita ser fingida. Esa puede ser una forma madura de leer a Murphy. En vez de imaginar un subconsciente como una criatura mágica escondida dentro de ti esperando escuchar comandos, puedes pensar en una dimensión profunda de tu vida mental, donde hábitos, asociaciones, expectativas, imágenes y respuestas se vuelven automáticas. Murphy la describía con el lenguaje de la mente subjetiva, comparándola incluso con la tripulación de una sala de máquinas que sigue las instrucciones del capitán. Su énfasis estaba en que la mente consciente debe vigilar qué acepta y qué repite. La metáfora tiene límites, como toda metáfora, pero contiene algo valioso. No puedes abandonar el puente de mando durante todo el día y recuperarlo 5 minutos antes de dormir repitiendo frases bonitas. La dirección se establece también en conversaciones, decisiones, gestos, consumos, respuestas, hábitos y expectativas. Lo que haces cuando te provocan forma parte de esa dirección, lo que haces cuando nadie te vigila también. Esto explica por qué una persona puede meditar todas las mañanas y seguir viviendo con una agresividad que jamás examina, puede rezar por prosperidad y tratar con desprecio a quien tiene menos, puede hablar de amor propio y permitir una humillación cotidiana por miedo a quedarse sola, puede hablar de fe y necesitar controlar hasta el último detalle de todo lo que ocurre. Puede afirmar que ha perdonado mientras mantiene discusiones imaginarias con la misma persona todos los días en la ducha. No estoy cuestionando la sinceridad de sus prácticas, estoy señalando la distancia entre intención y entrenamiento. A veces la práctica espiritual se convierte en un lugar donde uno se siente mejor sin tocar aquello que organiza su conducta, y sentirse mejor puede ser necesario, pero no siempre significa haber cambiado. Una oración puede abrirte, una meditación puede devolverte al presente, una afirmación puede orientarte, una lectura puede mostrarte una posibilidad, pero después tienes que vivir. Después aparece tu hermano y dice la frase que siempre te enciende, después llega el lunes, después ves la cuenta, después alguien te rechaza, después te comparas, después estás cansado, después una persona no cumple su palabra, después una puerta que deseabas se cierra, y ahí ocurre la integración, no en un mundo perfecto donde nadie toca tus puntos sensibles, sino en el mismo mundo donde fueron construidos. Hay una escena que se repite de formas distintas en miles de personas. Alguien decide que va a ser disciplinado. La noche anterior prepara todo, pone la alarma, escribe lo que hará, se siente convencido. A la mañana siguiente suena el teléfono. No hay una tragedia, no hay un enemigo externo. Solo aparece una negociación de 15 segundos, 5 minutos más. La apaga, se despierta 1 hora después y siente culpa. Entonces dice, soy un desastre.
y esa frase se vuelve más intensa que la promesa de la noche anterior. Lo interesante no son esos 5 minutos de sueño, lo interesante es el significado acumulado. Si esto ocurre una vez, no significa nada profundo. Si ocurre 100 veces, la persona empieza a practicar una relación particular consigo misma. Mis decisiones pueden renegociarse cuando aparece incomodidad. Luego se sorprende de que le cueste confiar en su propia palabra. ¿Cómo va a confiar completamente en una promesa que ha visto romperse tantas veces? Aquí no necesitas insultarte ni convertir la disciplina en militarismo. Necesitas comprender que la autoestima también se construye con evidencia. Cada vez que cumples una decisión razonable, aunque sea pequeña, generas evidencia a favor de ti. Cada vez que decides caminar 20 minutos y caminas. Cada vez que dices, hoy no voy a escribirle y no escribes. Cada vez que te prometes terminar una tarea antes de abrir una red social y lo haces. No estás demostrando que eres perfecto. Estás acumulando una memoria de confiabilidad. Eso cambia la manera en que reaccionas ante desafíos mayores porque empiezas a tener pruebas internas. Las palabras entonces pesan distinto. Puedo hacerlo, ya no es una frase vacía. Recuerda ocasiones en que lo hiciste. Este punto es importante porque existe una versión del pensamiento positivo que intenta convencerte de cosas que tu experiencia contradice violentamente. Una persona con una relación destrozada consigo misma se mira al espejo y repite: soy absolutamente segura, poderosa e imparable, mientras una parte interna responde: no te creo. Luego piensa que fracasó porque no tuvo suficiente fe. Tal vez el problema no sea falta de fe, tal vez el salto fue demasiado grande, quizá necesita una afirmación que pueda empezar a habitar y una conducta que la respalde. Estoy aprendiendo a no abandonarme cuando siento miedo, eso puede ser más honesto. Y después aparece una situación donde antes habría cedido por pánico, pero esta vez sostiene un límite. Ahora la frase tiene un hecho detrás. Estoy aprendiendo a administrar mejor mi dinero, entonces revisa sus gastos aunque le dé vergüenza. Estoy aprendiendo a hablarme con respeto cuando fallo. Comete un error y en lugar de llamarse inútil, corrige. Estoy aprendiendo a tolerar que no todos me aprueben. Publica su trabajo y deja de borrar el contenido porque alguien no reaccionó. La palabra deja de pedirle al cuerpo que finja haber llegado. Le muestra la dirección y la acción confirma el recorrido. Murphy advertía que la mente profunda responde a lo que se acepta, y por eso sus métodos dependen tanto de la receptividad, la convicción y la repetición, no de una guerra mental forzada. En distintas partes del libro insiste en que la tensión excesiva y la contradicción pueden dificultar aquello que uno intenta instalar. Ese detalle puede traducirse de una manera muy útil. No necesitas gritarte una nueva identidad, necesitas dejar de representar todos los días la identidad que dices querer abandonar. A veces el cambio más poderoso no es añadir una frase, es retirar una reacción, dejar de justificarte inmediatamente, dejar de revisar, dejar de perseguir, dejar de explicarle tu valor a quien ha decidido no verlo, dejar de tomar decisiones financieras 5 minutos después de entrar en pánico, dejar de convertir cualquier incomodidad en una señal de que debes huir. Dejar de castigar a la persona actual por algo que hizo alguien del pasado. Dejar de interpretar una jornada mala como una vida mala. Dejar de utilizar el cansancio como prueba de fracaso. Hay hábitos que sobreviven porque cada día les entregamos unos segundos de obediencia. No necesitan una ceremonia, solo necesitan repetición. Piénsalo en el resentimiento. Puedes decir ya perdoné, pero cada vez que recuerdas lo ocurrido reconstruyes el tribunal, imaginas lo que debiste responder, ensayas la conversación donde por fin el otro reconoce todo, inventas la escena donde la vida le devuelve lo que hizo, revisas con quién está, preguntas indirectamente por él, le cuentas la historia a una persona nueva añadiendo detalles. No estás simplemente recordando, estás ensayando una posición. La otra persona quizá ni siquiera está presente, pero tu cuerpo entra en la conversación, tu cara cambia, tu tono cambia, tu respiración cambia. Durante esos minutos vuelves a colocar al pasado en el centro de tu sistema. ¿Significa esto que debes perdonar inmediatamente cualquier daño y hacer como si nada? Perdonar no significa negar consecuencias ni permitir acceso de nuevo. Hay personas a quienes puedes perdonar desde kilómetros de distancia y mantener fuera de tu vida. Hay actos que merecen límites firmes, procesos legales, protección o ruptura definitiva. El punto está en otra parte. Una cosa es protegerte de alguien y otra convertirlo en ocupante permanente de tu diálogo interior. Murphy dedicó capítulos específicos a las relaciones, el resentimiento y el perdón, precisamente porque, dentro de su marco,
Aquello que una persona sostiene mentalmente hacia otros también termina afectando su propia experiencia. Traducido a lo cotidiano, cada vez que ensayas una guerra, tu organismo no recibe una clase de paz. Puedes tener razón en lo que ocurrió y aún así seguir pagando por recordarlo de la misma forma. Existe un tipo de justicia interior que consiste en dejar de entregar más años a aquello que ya te quitó suficiente. No necesitas decir estuvo bien. Necesitas poder decir no voy a seguir organizando mi presente alrededor de lo que ocurrió y luego demostrarlo en acciones concretas. No revisar, no provocar encuentros, no buscar información, no convertir cada nueva relación en una comparación, no utilizar la historia para justificar comportamientos que hoy te dañan. Entonces el perdón deja de ser una frase moral y se convierte en una retirada de atención. Lo mismo ocurre con la culpa. Hay personas que creen estar siendo responsables porque se castigan mucho. Cometen un error y pasan horas destruyéndose. Piensan que si sufren lo suficiente están demostrando que entendieron, pero el castigo no siempre produce aprendizaje. Muchas veces produce agotamiento. Una persona puede sentirse terriblemente culpable y repetir exactamente la misma conducta porque nunca examinó qué ocurrió antes de ella. Soy una mierda, no explica nada. Mentí porque tuve miedo de decepcionar. ¿La próxima vez necesito tolerar la incomodidad de decir la verdad? Sí. No sirvo para nada. No corrige un proyecto. Calculé mal el tiempo y no pedí ayuda cuando la necesitaba. Sí. Siempre arruino todo, no enseña. Cuando me siento rechazado ataco antes de preguntar qué ocurre, empieza a mostrar un patrón. La culpa genérica mantiene la identidad defectuosa, la responsabilidad específica permite modificar una conducta. Si después de cada error tu reacción es humillarte, estás practicando la idea de que fallar significa perder valor. Entonces evitarás retos porque cualquier error amenaza quién eres. Sí, en cambio aprendes a separar conducta de identidad, el error puede convertirse en información, no más cómodo, pero sí más útil. Hice algo incorrecto, permite reparar. Soy incorrecto, solo permite castigarse. Estas diferencias parecen pequeñas hasta que observas cuántas decisiones nacen de ellas. Una persona que cree que un error la vuelve indigna preferirá mentir antes que admitirlo. Una que sabe que puede equivocarse sin dejar de tener valor puede decir me equivoqué y corregir. ¿Cuál de las dos está entrenando una identidad más estable? ¿No la que nunca falla? ¿La que no necesita destruirse para hacerse responsable? También hay reacciones que parecen humildes y en realidad protegen una vieja limitación. Alguien te ofrece una oportunidad y dices no. Seguro hay alguien mejor. Parece modestia, tal vez es miedo a ser visto. Te pagan más de lo esperado y dices no era necesario. Parece educación. Quizá recibirte incomoda. Alguien te dice que tu trabajo es bueno y empiezas a señalar defectos. Parece objetividad. Tal vez has aprendido que aceptar reconocimiento es peligroso. Hay personas capaces de soportar años de carencia, pero profundamente incómodas ante una semana de bienestar. Cuando todo empieza a ir bien, buscan un problema, no lo hacen deliberadamente. La calma les resulta desconocida. Han vivido tanto tiempo resolviendo incendios que cuando no existe uno, aparece una sensación rara. Entonces crean conflicto, gastan de más, vuelven a una relación inestable, abandonan una rutina, aceptan una carga innecesaria o empiezan a preocuparse por algo que todavía no ocurrió. Después dicen, yo sabía que esto no podía durar. Quizá la dificultad no era que el bienestar no pudiera durar, sino que tú todavía no sabías permanecer dentro de él. Esa es una enseñanza enorme. Recibir también exige capacidad. La gente habla mucho de atraer cosas, poco de tolerarlas. Quieres amor, pero ¿qué haces cuando alguien se acerca de verdad? Quieres dinero, pero ¿qué haces cuando lo tienes? Quieres visibilidad, pero ¿qué haces cuando empiezan a mirarte? Quieres éxito, pero ¿qué haces con la presión nueva que trae? Quieres tranquilidad, pero ¿qué haces cuando un domingo no hay ningún problema que resolver? Hay personas cuyo antiguo sistema reconoce el caos mejor que la calma y por eso confunde familiaridad con seguridad. Lo conocido puede ser terrible y aún así sentirse más seguro que lo nuevo. De ahí que alguien pueda regresar una y otra vez a relaciones que lo lastiman. Desde afuera todos preguntan, ¿por qué vuelve? Desde adentro hay algo que dice, esto ya lo conozco. No necesita ser agradable para ser familiar. Ese es uno de los motivos por los cuales cambiar una reacción puede sentirse inicialmente peor que conservarla. El comportamiento nuevo todavía no tiene historia. Poner un límite puede producir culpa aunque sea sano. Cobrar adecuadamente puede producir vergüenza aunque sea justo. Descansar puede producir inquietud aunque estés agotado.
No contestar inmediatamente puede producir ansiedad aunque estés respetando tu espacio. Decir no puede hacerte sentir egoísta aunque estés evitando una carga absurda. El hecho de que una respuesta nueva se sienta incómoda no significa automáticamente que sea incorrecta. A veces significa que todavía no la has practicado suficiente. Esta observación puede cambiar cómo interpretas las primeras semanas de cualquier proceso. Esperamos que lo correcto se sienta bien de inmediato. No siempre ocurre. Una persona acostumbrada a complacer puede sentirse pésima la primera vez que decepciona a alguien para no traicionarse. Una persona acostumbrada a gastar impulsivamente puede sentirse privada cuando empieza a organizarse. Alguien que ha usado el teléfono para escapar de cualquier incomodidad puede sentirse extrañamente vacío cuando decide dejarlo lejos durante una hora. No es evidencia de que la decisión sea mala, es la fricción entre una costumbre conocida y una respuesta nueva. Si interpretas esa fricción como señal de retroceder, vuelves a confirmar el patrón anterior. Si aprendes a atravesarla sin violencia, el sistema recibe información distinta. Puedo sentir culpa sin obedecerla, puedo sentir ansiedad sin revisar, puedo sentir ganas de huir sin abandonar, puedo sentir vergüenza sin esconderme. Estas frases poseen una fuerza especial porque no niegan la emoción, la contienen, le quitan autoridad absoluta. Ahí aparece una relación mucho más inteligente con la vida interior. No tienes que creer cada pensamiento para reconocer que apareció, no tienes que actuar cada sensación para respetarla, no tienes que convertir cada temor en profecía para atenderlo. Una parte considerable de la madurez consiste precisamente en poder decir, esto está ocurriendo dentro de mí, y aún así todavía puedo elegir qué hago con ello. Parece una diferencia gramatical, pero cambia todo. Tengo miedo, no es lo mismo que estoy en peligro. Siento rechazo, no es igual a me están rechazando. Estoy preocupado por el dinero, no equivale a voy a perderlo todo. Siento que no puedo, no significa no puedo. Me siento solo, no significa nadie me quiere. Estoy teniendo un día difícil, no significa mi vida está mal. El viejo patrón mezcla sensación y realidad. La reacción consciente aprende a separarlas. Esto no mata la intuición. Al contrario, la vuelve más precisa, porque empiezas a distinguir una señal del presente de una repetición del pasado. Hay personas que llaman intuición a cualquier sensación intensa. Pero una sensación intensa puede venir de una memoria, una asociación, una inseguridad o una expectativa. La intuición, si quieres utilizar esa palabra, necesita espacio para ser escuchada, sin quedar mezclada con pánico. La persona que reacciona instantáneamente a todo no siempre está siendo intuitiva. A veces está siendo rápida, y rapidez no es claridad. Hay decisiones que necesitan minutos, otras una noche, otras una semana. El impulso pide resolver ahora porque la incertidumbre duele. La madurez puede tolerar no saber durante un rato. Esa tolerancia tiene una importancia enorme en la enseñanza que estamos desarrollando porque muchas de nuestras peores decisiones no nacen de ignorancia, sino de incapacidad para soportar unos minutos de incomodidad. Sabes que no deberías enviar ese mensaje. Lo envías para dejar de sentir ansiedad. Sabes que no deberías comprar eso. Lo compras para dejar de sentir vacío. Sabes que no deberías aceptar esa propuesta. La aceptas para dejar de sentir miedo a perder la oportunidad. Sabes que necesitas hablar con honestidad. Mientes para evitar 10 segundos de tensión. Sabes que deberías terminar el trabajo. Abres una red social para no sentir la resistencia del comienzo. La conducta produce alivio inmediato, y ese alivio es peligroso porque enseña, cuando aparezca esta sensación, haz esto y desaparecerá. Así se fortalecen muchos hábitos, no porque la conducta resuelva el problema, sino porque reduce temporalmente la incomodidad. La próxima vez el impulso llega más rápido. Una persona que revisa el teléfono cuando siente incertidumbre quizá no obtiene ninguna información útil, pero obtiene unos segundos de alivio. Entonces, aprende a revisar. Alguien que evita hablar en público siente alivio cuando cancela. Entonces, aprende a evitar. Quien gasta para sentirse mejor recibe un pequeño cambio de estado. Aprende a comprar. Quien explota en una discusión descarga tensión. Aprende a explotar. Más adelante la consecuencia puede ser terrible, pero la lección inmediata ya ocurrió. Esta conducta reduce lo que siento. Para cambiarla necesitas introducir una experiencia distinta. Sentir la incomodidad y descubrir que puedes atravesarla sin ejecutar el viejo ritual. Esa es una forma muy concreta de reprogramar, si queremos conservar ese término tan utilizado. No consiste en borrar recuerdos como archivos de computadora.
Consiste en dejar de responderle siempre de la misma manera. Una persona no supera necesariamente el temor a hablar en público pensando durante meses que ya no tiene miedo, lo modifica hablando con miedo y sobreviviendo. No supera la necesidad de aprobación esperando sentirse completamente segura. Empieza a actuar sin aprobación y descubre que puede seguir en pie. No rompe la dependencia emocional cuando deja de extrañar, la rompe cuando extraña y aún así no vuelve a lo que la destruía. No desarrolla disciplina cuando desaparece la pereza, la desarrolla cuando la pereza está presente y ya no decide sola. No aprende a administrar dinero cuando deja de sentir impulsos, aprende cuando el impulso aparece y la tarjeta se queda guardada. Esa es la clase que el cuerpo entiende. Ocurrió la sensación antigua y hubo una respuesta nueva. Si lo repites suficientes veces, lo nuevo deja de sentirse tan nuevo. Es importante decirlo así porque existen personas esperando una emoción perfecta antes de comportarse diferente. Cuando me sienta seguro lo haré. Tal vez la seguridad llega después de hacerlo varias veces. Cuando deje de tener miedo, pondré el límite. Quizá el miedo disminuya después de sostener algunos límites. Cuando tenga motivación, empezaré. A veces la motivación aparece al ver que empezaste. Cuando me sienta valioso, cobraré mejor. Puede que una parte del valor se construya cuando dejas de tratar tu trabajo como si no valiera. No siempre sentimos primero y actuamos después. Con frecuencia actuamos de una manera nueva y la experiencia modifica gradualmente lo que sentimos. Esto vuelve el mensaje de Murphy mucho menos pasivo. Él hablaba de pensamiento, creencia, imaginación y oración, sí, pero su libro insiste una y otra vez en la aplicación. No estaba escribiendo únicamente para que alguien admirara una teoría, quería que el lector utilizara sus principios en la vida diaria. Si actualizamos esa intención, la pregunta deja de ser ¿cuántas afirmaciones haces? Y se convierte en ¿qué clase de evidencia estás creando durante el día? Porque el verdadero conflicto aparece cuando la frase y la evidencia se contradicen todos los días. Yo me respeto, pero vuelves donde te insultan. Confío en mis decisiones, pero consultas a 6 personas antes de hacer cualquier cosa. Soy capaz de prosperar, pero nunca terminas lo que podría generar valor. Estoy abierto al amor, pero interpretas toda cercanía como amenaza. Tengo fe, pero necesitas una garantía antes de cada paso. No uses esto para atacarte. Úsalo como diagnóstico. La contradicción no demuestra que seas falso. Demuestra dónde está el trabajo. Las palabras te muestran hacia dónde quieres ir. Las reacciones te muestran desde dónde estás saliendo. Ambas informaciones son necesarias. Si solamente miras las reacciones, puedes caer en fatalismo. Ves, sigo siendo el mismo. Si solamente escuchas las palabras, puedes caer en fantasía. Ya cambié porque lo declaré. La verdad está en la distancia entre ambas. Ahí se encuentra el camino. Y esa distancia puede medirse en cosas tan pequeñas que nadie las consideraría espirituales. ¿Cuánto tardas en recuperarte después de una crítica? ¿Cuántas veces revisas algo que no puedes controlar? ¿Qué tono usas contigo cuando fallas? Si necesitas ganar todas las discusiones, si puedes recibir ayuda sin sentir deuda, si sabes esperar sin imaginar una tragedia, si escuchas una opinión distinta sin sentir que tu identidad está siendo atacada, si puedes descansar sin justificarte, si puedes ver a alguien avanzar sin convertir su éxito en una acusación contra tu vida, si puedes perder una oportunidad sin declarar que nunca tendrás otra, si puedes escuchar un no sin convertirlo en no valgo. Esas son expresiones silenciosas de la creencia. Ahí la filosofía toca el suelo. Hay una reacción especialmente reveladora, la que tienes frente al éxito ajeno. No porque sentir envidia momentánea te convierta en mala persona. La envidia puede simplemente señalar un deseo. El problema empieza cuando la reacción automática necesita disminuir al otro para aliviar la propia incomodidad. Seguro tuvo contactos. Algo raro habrá hecho. Tampoco es para tanto. Ya veremos cuánto le dura. Observa lo que ocurre. La persona dice querer éxito, pero cada vez que lo ve de cerca reacciona con rechazo. ¿Qué asociación está fortaleciendo? Quizá prosperar empieza a sentirse moralmente sospechoso. Entonces, cuando su propia oportunidad aparece, puede frenarse sin entender por qué. Si éxito significa volverte uno de esos, una parte de ti puede proteger tu identidad evitando avanzar. Algo parecido ocurre con la belleza, la visibilidad, la autoridad, el amor y cualquier cosa que critiques obsesivamente mientras dices desearla. Tus reacciones hacia quienes poseen algo pueden mostrar significados ocultos que tus aspiraciones no revelan. Esto no significa que debas aplaudir a todo millonario
ni idealizar cualquier éxito. Hay riqueza construida con abuso, fama sin mérito y poder utilizado de manera miserable. El discernimiento no es envidia. La pregunta es más íntima. ¿Qué pasa en ti cuando ves una versión sana de aquello que deseas? ¿Te inspira? ¿Te amenaza? ¿Te irrita? ¿Te hace sentir pequeño? Esa reacción puede enseñarte más sobre tu relación con el deseo que muchas listas de objetivos. También es revelador lo que ocurre cuando recibes una crítica. El contenido de una crítica importa, pero tu reacción contiene otra información. Algunas personas rechazan cualquier observación porque confunden corrección con humillación. Otras aceptan todas las críticas porque confunden desacuerdo con verdad. Una se defiende antes de escuchar, otra se rompe antes de evaluar. Ambas están entregando demasiado poder al exterior. Una respuesta más integrada puede separar tres cosas: lo que dijeron, cómo lo dijeron y qué parte es cierta. Alguien puede hablarte de manera desagradable y aún así señalar algo útil. También puede hablar con absoluta seguridad y estar completamente equivocado. Si tu identidad depende de la reacción ajena, no puedes evaluar. Solo puedes defenderte o someterte. Por eso construir una relación más estable contigo modifica incluso la capacidad de aprender. Puedes escuchar "esto no funciona". Sin escuchar, tú no sirves. Puedes preguntar ¿qué cambiarías sin arrastrarte? Puedes decir "en esto tienes razón" sin sentir que perdiste. Puedes decir "no estoy de acuerdo" sin necesitar destruir al otro. Esa forma de responder enseña una dignidad diferente. No la dignidad frágil que necesita evitar toda herida, sino la que puede atravesar un roce sin perder su centro. Y eso también es una clase para esa parte automática de ti. La crítica ya no significa muerte social. La desaprobación ya no significa expulsión. El desacuerdo ya no significa abandono. Entonces puedes hacer cosas más grandes porque ya no necesitas un mundo completamente amable antes de moverte. Otra escena aparentemente simple ocurre cuando cometes una falta de disciplina y piensas que ya dañaste el día. Desayunaste algo que no planeabas y abandonas todo el cuidado de la semana. Perdiste 40 minutos y tiras las otras 7 horas. Gastaste más de la cuenta y piensas que ya no vale la pena ahorrar. Fallaste un entrenamiento y dejas de ir durante un mes. Esa reacción tiene un nombre cotidiano: todo o nada. Pero debajo suele esconderse algo profundo. La identidad solo se siente segura si puede ser perfecta. Una desviación, entonces, no es un evento, es una caída completa, y una vida gobernada por esa lógica resulta agotadora, porque cualquier error adquiere el poder de destruir el proceso. La alternativa no necesita una frase grandiosa, necesita una reacción distinta. Volver rápido, esa capacidad puede cambiar una vida. No, nunca fallo, sino cuando fallo, regreso. La persona disciplinada no es necesariamente la que jamás rompe una rutina, muchas veces es la que no convierte una ruptura de 24 horas en una desaparición de 6 meses. La persona financieramente responsable no es la que nunca compra impulsivamente, es la que detecta el desorden y corrige antes de que se convierta en identidad. La persona emocionalmente madura no es la que jamás habla desde enojo, es la que puede reparar sin orgullo cuando lo hace. La fortaleza no siempre se ve en evitar la caída. A veces se ve en la velocidad y honestidad con que dejas de convertirla en hogar. Esa reacción al error enseña mucho más que repetir "soy constante". Un día difícil puede entrenarte en abandonar o entrenarte en volver. Tú eliges qué lección practica el comportamiento. Y aquí aparece una idea que podría cambiar la manera en que observas tus próximas semanas. No esperes grandes oportunidades para entrenar una identidad nueva. Utiliza las interrupciones pequeñas, el tráfico, una fila, un mensaje que no llega, una persona que habla más lento de lo que quieres, una compra que tarda, un comentario irritante, un plan que se modifica, la computadora que falla, la espera en una llamada. Son escenas diminutas, pero muestran tu relación con la falta de control. Hay personas que quieren dirigir empresas, construir familias, administrar dinero y sostener proyectos grandes, pero pierden completamente el gobierno de sí mismas cuando una página tarda 8 segundos en cargar. Quieren paz en acontecimientos enormes sin practicarla en frustraciones pequeñas. No necesitas juzgarte por eso, necesitas verlo. La impaciencia también se ensaya. Cada vez que una demora mínima se convierte en insulto, tensión, golpe sobre la mesa o pensamiento catastrófico, el sistema aprende que esperar es intolerable. Después llega una meta que necesita 2 años y parece imposible.
¿Cómo vas a tolerar 2 años si has entrenado durante 10.000 ocasiones que 20 segundos ya son demasiado? La paciencia no se obtiene leyendo sobre ella. Se construye en contactos repetidos con cosas que no se mueven a tu velocidad. Lo mismo pasa con la incertidumbre. Si necesitas consultar el resultado cada 5 minutos, la incertidumbre sigue pareciendo insoportable. Si puedes hacer tu parte y volver a tu vida, empiezas a enseñarte que no saber todavía no significa estar perdido. Este es uno de los lugares donde la espiritualidad puede dejar de ser un discurso y convertirse en conducta. La fe no es solamente lo que declaras sobre el futuro, también se ve en cómo vives mientras todavía no sabes. Hay gente diciendo confío mientras aprieta la realidad por el cuello. Revisa, fuerza, persigue, exige señales, interpreta coincidencias, necesita garantías. No está mal querer información, el problema es cuando la necesidad de certeza destruye el presente. Una fe adulta puede convivir con la planificación y con la duda. Hace lo que corresponde y reconoce que existen variables fuera de su control. No utiliza «todo va a salir bien» como negación infantil. Dice algo más sobrio. No sé exactamente cómo va a salir, pero sé cómo quiero responder mientras lo descubro. Esa frase tiene una dignidad distinta. No promete un universo obediente. Te devuelve tu parte. Murphy hablaba de fe de una manera mucho más metafísica, relacionándola con la aceptación de ideas en la mente profunda y con una inteligencia espiritual superior. Para una lectura actual, puedes conservar la esencia sin obligarte a negar la realidad. La fe también puede ser la decisión de no convertir una posibilidad temida en una certeza anticipada. Si no sabes, no sabes. No necesitas llenar el espacio con desastre. Ese gesto parece pequeño, pero algunas personas han pasado media vida sufriendo acontecimientos que nunca ocurrieron. El jefe escribe, mañana hablamos, y mentalmente ya fueron despedidas. La pareja dice que necesita pensar y ya están viviendo el funeral de la relación. Aparece una molestia física y después de 20 búsquedas imaginan lo peor. Un cliente tarda y ya creen que el negocio se hundió. Cada una de esas reacciones ofrece la misma clase, incertidumbre, significa catástrofe. Después se preguntan por qué están agotadas. No solo viven lo que sucede, viven también todas las versiones negativas de lo que podría suceder. Cambiar esto no significa volverte ingenuo, significa devolver cada problema a su tamaño real. Mañana hablamos, significa mañana hablamos, no significa despedido hasta que tengas evidencia. Un pago tardío significa un pago tardío, no significa ruina. Una discusión significa una discusión, no significa separación automática. Un error significa un error, no significa destino. Aprender a sostener los hechos antes de agregarles una novela es una forma extraordinaria de disciplina mental. Y quizá aquí las enseñanzas de Murphy encuentran una actualización particularmente útil. Vigilar lo que aceptas como verdadero. No significa censurar cada pensamiento, significa no convertir inmediatamente una posibilidad en identidad, una emoción en sentencia o una preocupación en realidad consumada. Hay algo más profundo todavía. Tus reacciones no solamente enseñan qué esperar del mundo, enseñan quién crees ser dentro de él. Una persona interrumpida puede reaccionar como alguien cuya voz no importa. Una persona rechazada puede reaccionar como alguien que debe mendigar. Una persona criticada puede reaccionar como alguien en juicio. Una persona admirada puede reaccionar como alguien que está a punto de ser descubierto como fraude. Una persona amada puede reaccionar como alguien que debe hacer méritos para no perderlo. En cada escena hay un personaje silencioso. La pregunta no es únicamente ¿qué sentí?, sino ¿quién aparecí siendo? Esa pregunta es potente. Cuando el mensaje tardó, apareció el abandonado. Cuando el jefe corrigió algo, apareció el niño que nunca era suficiente. Cuando viste a alguien ganar más, apareció el que siente que siempre llega tarde. Cuando te invitaron a una mesa más grande, apareció el impostor. Cuando tu pareja necesitó espacio, apareció quien cree que debe perseguir para no perder. No necesitas odiar esos personajes. Probablemente fueron intentos de protección. Se formaron porque en algún momento una reacción tuvo sentido. El problema es seguir entregándoles la dirección cuando las condiciones cambiaron. Agradecer que una estrategia te ayudó en otro tiempo no obliga a conservarla. El niño que aprendió a callar para evitar problemas quizás sobrevivió emocionalmente gracias a ese silencio. El adulto puede necesitar voz. La adolescente que se volvió hiperindependiente porque pedir ayuda terminaba en decepción, quizás se protegió así.
La mujer adulta puede querer aprender a recibir apoyo sin sentir peligro. El joven que se hacía el gracioso para que nadie notara su inseguridad encontró una forma de pertenecer. El hombre puede necesitar dejar de convertir toda conversación seria en broma. No hay que insultar al antiguo mecanismo, hay que jubilarlo. Y jubilarlo significa detectar el momento exacto en que intenta volver a trabajar. Ya sé por qué quiero huir. No voy a huir todavía. Ya sé por qué quiero agradar. Primero voy a preguntarme qué quiero yo. Ya sé por qué quiero atacar. Voy a esperar hasta que pueda hablar sin destruir. Ya sé por qué quiero gastar. No voy a decidir desde esta sensación. Ese diálogo tiene más verdad que una guerra contra ti mismo. La parte automática no necesita humillación, necesita experiencia distinta. Si cada vez que aparece el viejo impulso lo insultas, añades otra asociación. Cambiar significa odiarme. Es más útil responder con firmeza y respeto. Esto lo conozco. Me protegió durante mucho tiempo. Hoy no lo necesito de la misma forma. No suena heroico, pero es profundamente humano. La reconstrucción interior raramente se parece a un discurso épico. Se parece a cientos de elecciones que nadie ve, a cerrar una conversación antes de volverte cruel, a aceptar que alguien no quiere lo mismo que tú sin convertirlo en humillación, a pagar una deuda en lugar de esconder la notificación, a sentarte a trabajar 20 minutos cuando lo único que quieres es distraerte, a volver al gimnasio después de 3 semanas sin inventar una ceremonia de culpa, a bloquear un contacto que utilizas para lastimarte, a pedir disculpas sin añadir pero tú también, a cobrar lo que corresponde, a irte cuando quedarte exige traicionarte, a quedarte cuando huir solo sería evitar una conversación necesaria, a acostarte sin revisar por quinta vez aquello que no puedes resolver hoy. Esa es la parte de la transformación que casi nunca cabe en una frase de portada. Y sin embargo es donde la frase se vuelve carne. Hay otro aspecto que merece atención: la manera en que reaccionas ante tus propios pensamientos. Algunas personas tienen una idea desagradable y se asustan de haberla tenido. Entonces la examinan, intentan eliminarla, vuelven a comprobar si sigue allí, se preguntan qué significa acerca de ellas. Cuanto más luchan, más presente se vuelve. Si has vivido algo parecido, conviene recordar que tener un pensamiento no equivale a desearlo ni a ejecutarlo. La mente humana produce contenidos extraños, contradictorios y a veces absurdos. No todo merece interpretación. La reacción de terror puede darle una importancia que originalmente no tenía. Aquí la lección vuelve a ser la misma. Lo que aparece y lo que haces con ello son cosas distintas. Puedes notar una idea y dejarla pasar. Puedes sentir una oleada emocional y no construir una identidad alrededor. La libertad interior no está en poseer un pensamiento perfectamente limpio, está en no ser arrastrado por cada contenido que cruza tu atención. En el lenguaje espiritual podrías llamarlo observar. En lenguaje psicológico podría hablarse de tomar distancia de los pensamientos. El nombre importa menos que la experiencia. Esto está ocurriendo en mí, pero no es una orden. Esa frase merece permanecer cerca. Un pensamiento no es una orden. Un recuerdo no es una orden. Una urgencia no es una orden. Una emoción no es una orden. Una opinión ajena no es una orden. Tu pasado tampoco. Lo que sí puede terminar funcionando como una orden es la obediencia repetida. Si cada vez que aparece ansiedad cancelas, la ansiedad aprende que decide. Si cada vez que aparece culpa cedes, la culpa aprende que manda. Si cada vez que aparece deseo gastas, el deseo aprende que tiene acceso directo a tu conducta. Si cada vez que alguien desaprueba algo, cambias de rumbo, la desaprobación se convierte en volante. Después parece que no puedes evitarlo. En realidad llevas años dándole prioridad. Recuperarla requiere aceptar que al principio la emoción protestará. Una costumbre privada de obediencia no se retira en silencio. La ansiedad puede aumentar cuando dejas de revisar. La culpa puede subir cuando empiezas a poner límites. La incomodidad puede hacerse más visible cuando dejas de anestesiarla con distracción. Esto no significa necesariamente que estés empeorando. A veces simplemente estás oyendo lo que antes tapabas mediante la reacción. Y aquí se necesita mucha delicadeza porque no todas las personas pueden o deben enfrentar solas ciertos patrones. Especialmente si hay trauma serio, crisis emocionales o condiciones de salud mental. La ayuda profesional no contradice un trabajo espiritual, puede formar parte de él. Buscar apoyo también puede ser una reacción nueva. Hay gente que pasó la vida diciendo «yo puedo solo» porque necesitar a alguien se sentía peligroso.
Pedir ayuda puede convertirse en una de las experiencias más profundas de corrección. No necesitas convertir toda lucha en un examen de fuerza personal. La idea de tener poder interior no exige negar que somos seres relacionales. Murphy escribía desde una visión espiritual en la que el individuo posee recursos internos inmensos, pero incluso él construyó su obra alrededor de enseñar, conversar, orientar y compartir métodos con otras personas. Nadie aprende completamente aislado. Lo importante es no entregar a otro la responsabilidad absoluta de dirigir tu vida. Ayuda no es obediencia ciega. Un terapeuta, amigo, maestro, pareja o mentor puede mostrarte algo, pero después tú vives la reacción. Y aquí llegamos a una escena que revela mucho más de lo que parece. Alguien te pone un límite. Dice no puedo, hoy no. Esto no me parece bien, necesito espacio, no quiero seguir, no voy a prestarte dinero, prefiero que no me hables así. ¿Qué escuchas? Una persona con cierto aprendizaje escucha información, otra escucha rechazo total, otra escucha desafío, otra escucha abandono, otra escucha una invitación a convencer. Entonces insiste, argumenta, amenaza, seduce, manipula o se derrumba. El límite del otro se convierte en un juicio sobre su valor. Ahí se revela una relación profunda con la autonomía ajena. Amar a alguien exige aceptar que existe fuera de ti. Puede decir no, puede cambiar de opinión, puede elegir otra cosa, puede decepcionarte. Si cada negativa te destruye, vas a intentar controlar para sentirte seguro, y controlar no es amar. Aprender a escuchar un no sin perder la dignidad es una educación enorme. Puede doler, puede cambiar tus planes, puede exigir una despedida, pero no tiene por qué convertirte en mendigo ni verdugo. Tu reacción puede decir, esto duele y lo respeto. Esa frase enseña más respeto propio que 100 declaraciones grandiosas. También la manera en que reaccionas cuando tú dices no revela mucho. Explicas durante 10 minutos. Inventas una enfermedad para no decepcionar. Necesitas que el otro esté de acuerdo con tu límite para poder sostenerlo. Entonces, quizá todavía crees que poner límites requiere permiso. Hay un punto de crecimiento en el que descubres que una decisión puede ser válida, aunque alguien se enoje. No todas las molestias ajenas son prueba de que hiciste algo incorrecto. A veces son simplemente el costo de dejar de ser funcional para expectativas que te agotaban. Si cada vez que alguien se decepciona vuelves atrás, tu conducta enseña, su incomodidad pesa más que mi decisión. Después te preguntas por qué estás resentido, quizá porque aceptaste cosas que internamente no querías, y luego culpaste a otros por haberlas pedido. Aprender a responder diferente significa dejar de venderte como bondad. No puedo hacerlo esta vez. Punto. El cuerpo quizá tiemble. La culpa quizá aparezca. Deja que aparezca. No necesitas obedecerla. Aquí ocurre la lección. El pasado dice, si decepcionas, te abandonan. Tú decepcionas de manera respetuosa y descubres que algunas personas se quedan, otras no. Y también sobrevives a eso. El sistema recibe una información revolucionaria. Puedo perder aprobación sin perderme. Hay algo casi sagrado en ese descubrimiento, porque buena parte de nuestra esclavitud no viene de cadenas visibles, sino de reacciones automáticas ante la posibilidad de decepcionar. Cuando esa posibilidad deja de dirigir todas tus elecciones, recuperas una cantidad enorme de vida. También recuperas atención. Y la atención es uno de los recursos más valiosos que posees. Murphy hablaba de alimentar la mente con aquello que deseabas ver expresado y de evitar mantenerla ocupada con imágenes de temor y limitación. Más allá de aceptar literalmente toda su metafísica, hay algo extraordinariamente práctico ahí. Aquello a lo que reaccionas constantemente obtiene tiempo mental. Y tiempo mental significa horas de vida. Puedes entregar 3 horas al comentario de una persona que habló durante 20 segundos. Puedes entregar una tarde a una comparación que comenzó viendo una fotografía. Puedes regalar una semana a una respuesta que no llegó. Puedes usar la mañana completa intentando interpretar el tono de un mensaje. Luego dices que no tienes tiempo para construir nada. Pero parte de tu tiempo está siendo consumido por reacciones que se convirtieron en ocupaciones. Esto no es una invitación a fingir que nada te importa. Es una invitación a medir el costo. ¿Cuánto tiempo merece realmente esto? Hay problemas que merecen una semana de reflexión, otros merecen 15 minutos, otros merecen una llamada, otros solo merecen cerrar la aplicación. No todo debe recibir acceso ilimitado a tu interior. La atención también puede tener límites. Un insulto no necesita repetirse dentro de ti 100 veces solo porque ocurrió una vez afuera.
Una mala noticia no necesita acompañarte a la ducha, al almuerzo, al trabajo y a la cama si ya hiciste todo lo que puedes hacer hoy. Una persona que te rechazó no necesita asistir mentalmente a cada nueva cita. Decidir dónde termina una experiencia es una forma de gobierno personal. No siempre puedes decidir cuándo entra algo. Sí puedes aprender a no servirle habitación indefinida. Y esto nos lleva a la noche, uno de los momentos que Murphy consideraba especialmente importantes para la sugestión y la receptividad mental. Pero no quiero convertir la noche en otro ritual obsesivo. No necesitas acostarte aterrorizado porque tu último pensamiento fue negativo. La vida no funciona con una trampa tan infantil. Lo importante es observar el cierre habitual del día. ¿Qué repasas? Tus errores como evidencia de inutilidad o como información, las ofensas como material para otra discusión imaginaria, las tareas pendientes como amenazas, el dinero que falta como prueba de que siempre faltará, tu cuerpo con desprecio, tu futuro como emergencia. La forma en que cierras un día no determina mágicamente el universo del siguiente, pero sí puede influir en el estado con el que te vas a dormir y en los patrones que sigues reforzando. Si todas las noches reproduces la misma derrota, estás practicando derrota. Puedes hacer algo mucho más honesto que decir todo es maravilloso cuando no lo fue. Puedes revisar el día y separar lo ocurrido de la sentencia. Esto salió mal y puedo corregir aquella parte. Esto me dolió y mañana decidiré qué hacer. Gasté más de lo planeado. Ya sé que voy a ajustar. Hoy recaí en un hábito. Mañana vuelvo, sin drama. No tengo respuesta para esto esta noche. Esa última frase es profundamente liberadora. No tengo respuesta esta noche. Hay problemas que destruyen el sueño porque creemos que debemos resolverlos acostados, a oscuras, agotados y sin información nueva. Quizá lo más inteligente sea dejar una pregunta sin respuesta hasta que tengas recursos para responderla. El descanso también puede ser una reacción nueva. Quien ha vivido años en alerta puede sentir que descansar es irresponsable. Aprende entonces a seguir preocupado como si la preocupación fuera una forma de amor. Una madre cree que dejar de preocuparse por su hijo significaría quererlo menos. Un empresario cree que dormir bien es bajar la guardia. Una persona con un familiar enfermo siente culpa si se ríe, pero sufrir constantemente no protege a quienes amas. Mantener el cuerpo en tensión no añade control sobre lo incontrolable. Hay momentos en que la reacción más valiente consiste en permitir una hora de normalidad dentro de una etapa difícil. Comer, dormir, salir, reír, trabajar. No porque el problema haya desaparecido, sino porque tu vida no puede convertirse por completo en sala de espera. Esto también enseña algo. Puedo atravesar una preocupación sin desaparecer dentro de ella. Y esa capacidad cambia la relación con las crisis futuras. No te vuelve frío, te vuelve sostenible. El cuerpo aprende que puede activarse y regresar. Ese regreso importa muchísimo. De hecho, quizá una de las formas más sanas de evaluar tu progreso no sea preguntarte «¿ya no reacciono?», sino «¿cuánto tardo en volver?». Antes tardabas 3 días, ahora 3 horas, después 30 minutos, un día quizá 5. El objetivo no es una línea plana, es recuperar el centro con menos destrucción. Puedes observar una discusión de esa manera. Antes una frase de tu pareja activaba una cadena completa. Defensa, grito, insulto, silencio de 2 días, amenaza de terminar, reconciliación agotada. Ahora la misma frase te molesta, elevas el tono, notas lo que ocurre y dices no quiero seguir hablando así, vuelvo en 20 minutos. Eso es inmenso. El viejo circuito se interrumpió antes. El subconsciente, si usamos el lenguaje de Murphy, recibe una experiencia distinta, el patrón automático. Si utilizamos un lenguaje psicológico más actual, encuentra una respuesta que ya no sigue exactamente la ruta aprendida. Ambas maneras de describirlo apuntan a algo parecido en la práctica. La repetición cambia cuando cambia lo que haces en el momento crítico. No necesitas esperar un retiro espiritual. Tu laboratorio es el próximo martes a las 4:17 de la tarde cuando algo salga mal. Tu maestro puede ser el retraso que no pediste. Tu práctica puede ser la conversación donde normalmente pierdes el control. Tu examen puede ser una transferencia bancaria, un correo incómodo, una crítica o un silencio. Ahí se ve si tus ideas tienen piernas. Y quizá por eso la vida cotidiana es tan brutalmente honesta. No le impresionan tus teorías. Te coloca frente a una situación parecida y observa qué haces, no para castigarte, sino porque una idea que nunca entra en conducta no puede organizar una vida.
También conviene mirar la reacción que tienes cuando nada cambia rápido. Llevas una semana actuando distinto y preguntas, ¿por qué sigo sintiéndome igual? Esa impaciencia puede convertirse en la próxima lección. Construiste durante 10 años una respuesta y quieres deshacerla en 4 días. Cuando no ocurre, declaras fracaso. Tal vez necesitas dejar de medir un proceso nuevo con la velocidad que exige el patrón viejo. Hay cambios internos que al principio solo se ven en decisiones microscópicas. Todavía sientes ansiedad, pero ya no llamas. Todavía sientes inseguridad, pero entregas el proyecto. Todavía quieres abandonar, pero trabajas media hora. Todavía te duele, pero no revisas. Desde afuera nada parece espectacular. Desde adentro se está rompiendo una asociación. Más adelante el sentimiento puede empezar a seguir a la conducta, no siempre antes. Esto requiere paciencia sin pasividad. Paciencia no significa sentarte a esperar que mágicamente desaparezcan los patrones. Significa repetir la respuesta nueva el tiempo suficiente para que deje de sentirse excepcional. Hay un momento precioso en todo proceso en el que haces algo distinto sin darte cuenta. Un día alguien tarda en contestar y pasan 2 horas antes de que recuerdes que antes eso te destruía. Un día recibes una crítica y sigues trabajando. Un día tienes dinero en la cuenta y no sientes urgencia de gastarlo. Un día alguien se molesta por tu límite y duermes igualmente. Un día cometes un error y tu primera reacción es corregir en vez de insultarte. Ahí aparece una evidencia silenciosa. Algo cambió, no porque te hayas convertido en otra especie humana, porque una respuesta nueva obtuvo suficiente práctica. Ese momento suele ser mucho menos dramático que el inicio. No hay música, nadie anuncia nada. Simplemente aquello que antes requería una batalla empieza a sentirse normal. Y esa normalidad nueva es quizá una de las mayores victorias posibles. Tu meta no es vivir toda la vida esforzándote por ser diferente. Es practicar lo diferente hasta que una parte de ello se vuelva espontáneo. Entonces necesitarás conciencia en otros niveles, porque siempre habrá capas nuevas. Pero ya no estás gastando la misma energía en la batalla antigua. Esa es una riqueza interior real, energía liberada, energía que antes utilizabas revisando, defendiendo, anticipando, justificando, peleando contigo, imaginando catástrofes, intentando gustar, persiguiendo respuestas. Cuando esas reacciones disminuyen, no solo te sientes mejor, recuperas horas, recuperas creatividad, recuperas presencia para trabajar, amar, aprender, descansar, cuidar tu cuerpo y pensar con más claridad. Por eso una enseñanza sobre el subconsciente no debería quedarse flotando en palabras esotéricas. Tiene consecuencias concretas. La persona que aprende a no reaccionar impulsivamente puede administrar mejor su dinero, puede evitar una ruptura innecesaria, puede dormir mejor, puede terminar proyectos, puede negociar con más calma, puede escuchar información que antes rechazaba, puede alejarse de situaciones destructivas sin volver 5 veces, puede distinguir una urgencia real de una emocional, puede decir la verdad con menos teatro. Todo eso modifica la realidad sin necesidad de atribuir cada resultado a una fuerza invisible. Y si además quieres conservar la dimensión espiritual de Murphy, puedes verla de una manera sobria. Cada respuesta puede convertirse en una forma de oración encarnada. No porque Dios necesite que finjas estar tranquilo, sino porque aquello que realmente veneras se descubre en qué autoridad obedeces. Si obedeces siempre al temor, este se vuelve tu autoridad práctica. Si obedeces siempre a la culpa, organiza tu vida. Si obedeces siempre a la aprobación, ella decide por ti. La fe empieza a volverse real cuando existe algo en ti que puede reconocer esas voces sin arrodillarse ante todas. Puedes sentir miedo y elegir honestidad. Puedes sentir culpa y mantener un límite justo. Puedes sentir incertidumbre y seguir haciendo un trabajo digno. Puedes sentir enojo y no utilizarlo para humillar. Puedes sentir deseo y no vender tu dignidad por obtenerlo. Esa capacidad es mucho más espiritual que parecer sereno. Es libertad ejercida en el punto exacto donde antes eras predecible. Ahí tu historia deja de dictar cada movimiento. Quizá tu pasado todavía habla, pero ya no tiene voto decisivo. Y eso conduce a una pregunta que no siempre queremos responder. ¿Qué reacción tuya se ha vuelto tan normal que ya ni siquiera la consideras una reacción? Puede ser llegar tarde, bromear cuando algo te duele, desaparecer cuando una conversación se pone íntima, gastar cuando estás triste, comer cuando estás aburrido, revisar cuando tienes ansiedad, criticar cuando sientes inferioridad, dar consejos cuando en realidad necesitas escuchar, trabajar hasta agotarte cuando sientes que no vales si no produces, dormir de más cuando una tarea amenaza con demostrar de qué eres capaz.
Hablar mal de quien ya se fue para no reconocer que todavía duele. Hacerte el indiferente para no admitir que deseas algo. Postergar una decisión para poder seguir diciendo que aún estás pensando. Cada una puede ser una estrategia. Y mientras una estrategia permanezca invisible, parece personalidad. Cuando la ves, aparece una elección. No siempre podrás cambiarla en el primer intento, pero verla modifica la relación. Ya no puedes decir con total inocencia simplemente ocurrió. Empiezas a identificar el segundo donde entraste al circuito. Ese segundo se vuelve precioso. Antes parecía nada. Ahora es una puerta. Ahí puedes preguntarte, ¿qué hecho ocurrió realmente? ¿Qué significado añadí? ¿Qué quiere hacer mi impulso? ¿Qué pasaría si durante 10 minutos no hago eso? No necesitas responder esas preguntas como un examen. Lo importante es introducir conciencia donde antes había velocidad. La reacción automática ama la velocidad porque no deja tiempo para distinguir pasado y presente. Una pausa no resuelve todo, pero cambia las condiciones. Puede ser 3 respiraciones, caminar alrededor de una mesa, tomar agua, no responder hasta mañana, escribir el mensaje en notas en lugar de enviarlo, mirar los números, preguntar en vez de asumir, decir necesito unos minutos, salir de una habitación sin dar un portazo. Son actos humildes que abren espacio. Y dentro de ese espacio a veces aparece una verdad que la primera emoción estaba tapando. Debajo de la rabia había vergüenza, debajo del control había miedo, debajo de los celos había una sensación de insuficiencia, debajo de la pereza había temor a terminar y ser juzgado, debajo de la necesidad de gastar había tristeza, debajo del perfeccionismo había terror a decepcionar. Cuando ves la emoción secundaria, puedes responder al problema real. Si solo peleas con la superficie, repites. El hombre que grita quizá no necesita aprender únicamente a controlar la ira, puede necesitar aprender a decir «esto me hizo sentir ignorado» antes de que la vergüenza se convierta en ataque. La mujer que revisa constantemente quizá no necesita solamente quitarse el teléfono, puede necesitar enfrentar la creencia de que si no controla será abandonada. El trabajador que procrastina quizá no necesita otra aplicación de productividad, puede necesitar tolerar la posibilidad de que su mejor esfuerzo sea evaluado. Una persona puede usar 20 técnicas contra un síntoma y conservar intacta la interpretación que lo produce. La profundidad consiste en llegar a ese significado. Murphy habría hablado de la creencia aceptada. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ser verdad para que esta reacción tenga sentido? Si me desespero cuando alguien se aleja, quizá debe ser verdad para mí que perder a alguien significa perder valor. Si me enojo cuando me corrigen, quizá debe ser verdad que equivocarme significa ser inferior. Si no puedo descansar, quizá creo que mi valor depende de producir. Si el éxito ajeno me hiere, quizá creo que la vida reparte una cantidad limitada de oportunidades. Si siempre necesito tener razón, quizá equivocarme se siente como quedar indefenso. Esa pregunta descubre la lógica interna y las conductas que parecían absurdas empiezan a tener sentido, no porque debas conservarlas, sino porque ahora sabes que estaban protegiendo. Nadie cambia bien aquello que solo sabe insultar. Cuando entiendes la función, puedes construir una alternativa. Si necesitas control para sentir seguridad, no basta con decir deja de controlar. Necesitas desarrollar otras fuentes de seguridad, preparación, límites, capacidad de adaptación, apoyo, aceptación de incertidumbre. Si complaces para evitar abandono, no basta con ponte primero. Necesitas experimentar relaciones donde el desacuerdo no destruya el vínculo y también descubrir que puedes sobrevivir cuando un vínculo sí termina. Si trabajas compulsivamente para sentir valor, no basta con descansa. Necesitas separar descanso de inutilidad y aprender quién eres durante una tarde sin producir. La respuesta nueva debe resolver de una manera más sana la necesidad que el hábito viejo intentaba resolver. Ese es un nivel de trabajo que va mucho más allá de repetir lo contrario. El patrón no apareció porque eras estúpido. Apareció porque en algún contexto funcionó. La pregunta es si sigue siendo necesario. Mucha gente está viviendo hoy con soluciones para problemas de hace 20 años. Sigue defendiéndose de una casa en la que ya no vive. Sigue esperando la crítica de un padre que quizá ya ni está. Sigue escondiendo talentos para no incomodar a compañeros de escuela que desaparecieron de su vida. Sigue administrando el amor según una traición ocurrida a los 22. Sigue sintiendo culpa por tener más que una familia que asociaba humildad con escasez. El escenario cambió, la reacción llegó puntual. Por eso el presente puede sentirse injustamente contaminado por personas que nunca conocieron a quienes hoy están contigo. Tu pareja actual paga por una traición anterior.
Tu proyecto actual paga por un fracaso viejo, tu cuenta actual paga por una infancia de escasez, tu cuerpo actual paga por comentarios que alguien hizo hace años. Cambiar la reacción es también una manera de dejar de cobrarle al presente deudas que contrajo el pasado. Esa frase no necesita belleza, necesita decisión. El próximo ser humano que te trate bien no debería tener que demostrar durante 3 años que no es la persona que te lastimó. Puede demostrar quién es con el tiempo, claro. La confianza sana no es ingenuidad. Pero sin ninguna evidencia nueva puede entrar porque ya decidiste el final, no estás observando, estás proyectando. Murphy atribuía una fuerza enorme a las imágenes internas persistentes. Más allá de la interpretación metafísica que cada uno quiera darles, es evidente que una expectativa rígida modifica la manera en que lees lo que ocurre. Si estás convencido de que alguien te rechazará, notarás con precisión cualquier distancia e ignorarás muchos signos de cercanía. Si crees que vas a fracasar, cada dificultad parece prueba y cada avance parece accidente. Si crees que no hay oportunidades, puedes ni siquiera reconocer algunas que llegan en formas distintas a las esperadas. Las reacciones sesgan la atención, y la atención selecciona parte de la realidad que después utilizas para confirmar la historia. Por eso cuestionar una creencia no requiere necesariamente convencerte inmediatamente de lo contrario. A veces basta con abrir una posibilidad. En vez de seguro me va a abandonar, puedes decir no sé qué significa esto todavía. En vez de nadie valora mi trabajo, algunas personas no lo valoran y necesito observar dónde sí encaja. En vez de nunca podré vivir de esto, todavía no sé cómo volverlo sostenible. En vez de si fracaso se acabó, si esto falla tendré información que hoy no tengo. Esa apertura reduce la rigidez. La parte automática estaba acostumbrada a una sentencia. Ahora encuentra una pregunta. Y una pregunta puede cambiar mucho porque permite que aparezca información que antes estaba prohibida. No tienes que reemplazar pesimismo por delirio, puedes reemplazar certeza negativa por curiosidad. Esa transición suele ser mucho más creíble. Hay personas intentando saltar de nadie me quiere a todo el mundo me ama. Tal vez el primer paso sea no todas las personas tienen que quererme. De soy un fracaso, a he fallado en cosas y también he aprendido otras. De el dinero nunca me dura, a hasta ahora no he tenido un sistema consistente. De no tengo disciplina, a mi disciplina depende demasiado de cómo me siento, esa precisión devuelve margen de acción. Las sentencias globales cierran puertas, las descripciones específicas muestran palancas. Soy flojo no tiene instrucciones. Cuando una tarea me parece demasiado grande, la evito sí. Ahora puedes hacerla más pequeña. Soy tóxico es una identidad. Cuando temo que me abandonen, intento controlar es un patrón. Ahora puedes trabajar el temor y la conducta. Soy malo con el dinero es una condena. No reviso mis gastos y compro cuando estoy ansioso es información. Ahora puedes intervenir. Cada vez que pasas de identidad a conducta, recuperas una parte de tu libertad y esto no elimina responsabilidad, la hace más concreta. Es más fácil decir así soy que cambiar un comportamiento. A veces el fatalismo es una forma elegante de evitar el trabajo. También puede ocurrir lo contrario. Culparte de todo para sentir que controlas todo. Si todo es culpa tuya, al menos parece que todo depende de ti. Pero eso tampoco es verdad. Madurar exige aceptar ambas cosas. Tienes influencia real sobre tu vida y existen acontecimientos que no controlas. Tu reacción se sitúa justamente en la frontera. No decides todas las cartas, decides mucho sobre cómo las juegas. No decides qué persona te traiciona, decides si conviertes esa traición en criterio o en identidad. No decides todas las fluctuaciones económicas. Decides cómo te preparas, administras y respondes. No decides que alguien muera. Decides si con el tiempo permites que el amor vivido sea más grande que el instante de pérdida. No decides cada pensamiento. Decides cuáles alimentas y cuáles conviertes en acción. Esa visión es más difícil que tú creas absolutamente todo porque obliga a vivir sin omnipotencia y sin impotencia. No eres dueño de todo, tampoco eres un objeto arrastrado por todo. Hay un territorio que sí es tuyo. Ese territorio empieza muchas veces en la reacción, y quizá por eso este tema puede tocar tan profundamente a alguien que lleva años intentando cambiar. Puede que no te falte información, puede que ya sepas demasiado, sabes que debes poner límites, sabes que necesitas dormir, sabes que ese vínculo te desgasta, sabes que gastas para regular emociones, sabes que te comparas, sabes que procrastinas cuando algo importa, sabes que revisas compulsivamente,
Sabes que te hablas mal, lo que falta no es otra explicación de por qué deberías cambiar. Falta atravesar el instante donde el conocimiento se encuentra con el hábito. Ahí es donde la persona suele decir, sí, sé todo eso, pero no puedo evitarlo. Quizá no puedes evitar que aparezca el impulso, pero puedes empezar evitando una parte de la secuencia. Hazlo pequeño. Si revisas 20 veces, intenta esperar 10 minutos antes de la primera. Si explotas, aprende a salir de la conversación 30 segundos antes del punto de no retorno. Si gastas por ansiedad, deja pasar una noche antes de comprar. Si procrastinas, comprométete con 10 minutos, no con una vida completamente nueva. Si te insultas después de fallar, cambia un insulto por una descripción. No busques sentirte transformado. Busca crear una interrupción verificable. Las grandes declaraciones pueden venir después, primero una pieza de evidencia. El sistema necesita descubrir que existe otra salida, y cuando esa salida se repite, el futuro comienza a tener más de una puerta. Quizá la palabra reprogramar se ha usado tanto que perdió significado. No necesitas imaginar que borras tu cerebro y cargas un software. Eres más complejo que eso. Hay memoria, cuerpo, contexto, relaciones, biología, valores, hábitos, condiciones sociales y decisiones mezclándose todo el tiempo. Pero sí puedes modificar asociaciones mediante nuevas experiencias repetidas. Puedes dejar de enseñarte que incomodidad significa escape. Puedes dejar de enseñarte que crítica significa humillación. Puedes dejar de enseñarte que estar solo significa ser rechazado. Puedes dejar de enseñarte que tener dinero significa gastarlo. Puedes dejar de enseñarte que descansar significa perder. Puedes dejar de enseñarte que un error significa abandonar. Y lo haces no únicamente pensando otra cosa, sino respondiendo de otra manera cuando la vieja asociación se activa. Esa es la tesis de este capítulo. El subconsciente, entendido dentro del marco de Murphy como la dimensión que recibe y expresa patrones aceptados, no solo escucha lo que dices durante una práctica consciente, tu vida entera está llena de demostraciones. Tu reacción ante el retraso demuestra qué significa esperar. Tu reacción ante el error demuestra qué significa fallar. Tu reacción ante el dinero demuestra qué significa tener o perder recursos. Tu reacción ante el cariño demuestra si recibir afecto se siente seguro. Tu reacción ante el conflicto demuestra si desacuerdo significa guerra. Tu reacción ante el descanso demuestra si crees que existir sin producir sigue teniendo valor. No son decretos mágicos, son ensayos. Y un ser humano termina volviéndose muy bueno en aquello que ensaya miles de veces. Por eso hay gente extraordinariamente entrenada para preocuparse. Puede encontrar el peligro en cualquier escenario, lo practica desde hace años. Otros son expertos en justificar, otros en abandonar antes de ser evaluados, otros en agradar, otros en imaginar conversaciones que jamás ocurren, otros en detectar defectos propios. No desarrollaron esas habilidades de un día para otro, las practicaron. Eso significa que la práctica importa. Y si la práctica importa para construir un patrón, también importa para construir otro. No esperes que lo nuevo gane inmediatamente. El viejo patrón tiene miles de repeticiones. Dale tiempo a la alternativa. Cada nueva reacción es un voto, no un golpe de estado. Un voto por la persona que quieres ser. Hoy pones un límite. Voto. Mañana vuelves a una costumbre vieja. Eso no anula el voto anterior. Muestra que necesitas seguir. El miércoles corriges sin destruirte. Voto. El jueves reaccionas mal. Reparas. Otro voto. El viernes recibes dinero y guardas una parte. Voto. El sábado aparece la necesidad de aprobación y haces igualmente lo que consideras correcto. Voto. Con suficientes votos, aparece una identidad con evidencia. No necesitas declarar una revolución cada mañana. Necesitas dejar de votar todos los días por aquello que dices querer dejar atrás. Esta manera de verlo reduce la obsesión con la perfección. Una mala reacción no te devuelve al origen. Es un voto viejo. Observa que la activó, repara lo necesario y vuelve. El verdadero peligro no es caer, es convertir la caída en argumento para abandonar. Ya lo hice mal, entonces da igual. Allí el hábito viejo consigue mucho más que una acción. Consigue días, semanas, meses. No se los entregues, vuelve rápido. La rapidez del regreso importa más que la pureza del proceso.
También aprende a reconocer cuando el cambio necesita una decisión externa. No todo se resuelve regulando tu reacción dentro de un ambiente que sigue destruyéndote. Si alguien te agrede, no conviertas la espiritualidad en obligación de soportar. Si un trabajo te explota y tienes opciones reales de moverte, no uses afirmaciones para acostumbrarte a lo intolerable. Si una amistad solo aparece para utilizarte, tu paz no consiste en aprender a sonreír mejor mientras te usan. Hay momentos donde una respuesta nueva es irte, hay momentos donde es denunciar, hay momentos donde es pedir ayuda, hay momentos donde es poner una consecuencia. El trabajo interior no debe convertirte en una persona más fácil de maltratar. Al contrario, cuando disminuye el pánico a perder aprobación, puedes ver con más claridad que no debes aceptar. La calma no es sumisión. Murphy escribía sobre armonía, pero armonía no significa ausencia artificial de conflicto. A veces la armonía exige una conversación incómoda que llevas años evitando. A veces la paz llega después de decir algo que va a molestar a otra persona. Si utilizas el pensamiento positivo para no mirar lo que pasa, la reacción vieja sigue gobernando debajo de una sonrisa. La verdad también forma parte de la paz. Esto me está haciendo daño. No quiero seguir de esta manera. Necesito cambiar cómo estoy viviendo. Aquí me equivoqué. No puedo ayudarte con esto. No quiero volver. Tengo miedo. Algunas de esas frases son mucho más poderosas que todo está bien, porque son verdaderas y abren una decisión. El lenguaje importa cuando deja de ser maquillaje. Hay palabras que no programan una fantasía, interrumpen una mentira. Quizá por eso la expresión más transformadora para algunas personas no sea soy poderoso, sino estoy cansado de fingir. Para otra, esto todavía me duele. Para otra, yo también participé en este problema. Para otra, no quiero esta vida, aunque todos digan que debería quererla. Para otra, necesito ayuda. La verdad puede ser el primer comando coherente después de años de contradicción. Una persona que se dice estoy perfectamente bien mientras su vida se cae a pedazos no está fortaleciendo necesariamente su interior, puede estar evitando escuchar información. Murphy hablaba de negarse a alimentar ideas destructivas, pero eso no exige negar hechos. Una cosa es no convertir una dificultad en destino y otra fingir que no existe. Puedes mirar una deuda de frente sin declarar pobreza eterna, puedes reconocer ansiedad sin convertirla en identidad, puedes aceptar una ruptura sin decidir que nadie te amará, puedes saber que estás enfermo y seguir sosteniendo esperanza dentro de un tratamiento serio sin reemplazar la medicina con pensamiento mágico. La realidad no necesita ser insultada para que mantengas fe. Puedes respetar los hechos y negarte a convertirlos en una definición absoluta de tu futuro. Esa postura es mucho más sólida, porque el optimismo que depende de no mirar nada se rompe en el primer golpe. La esperanza que conoce los hechos puede caminar con ellos, y cuando camina, las reacciones cambian. En vez de esto no puede estar pasando, aparece está pasando, ¿qué requiere de mí? Esa pregunta tiene acción en vez de ¿por qué a mí?, que puede ser legítimo durante un tiempo. Aparece ¿qué parte puedo cuidar hoy? No necesitas apresurar el duelo, la rabia o la confusión. Hay experiencias que necesitan ser sentidas. Pero incluso sentir puede hacerse sin convertirlo en una residencia eterna. El dolor también cambia cuando deja de recibir todos los significados posibles. Una ruptura duele. Esto demuestra que soy imposible de amar, añade otra capa. Perder dinero duele. Nunca saldré adelante, añade otra. Fallar duele. Desperdicié mi vida, añade otra. Parte del trabajo es dejar el hecho donde está y retirar las condenas adicionales, no porque seas ingenuo, sino porque bastante carga trae la realidad como para añadirle sentencias inventadas. Y esa limpieza de interpretación puede volverse una práctica diaria. La próxima vez que reacciones con intensidad, no preguntes primero ¿cómo elimino esto? Pregunta ¿qué estoy diciendo que significa? Ahí puede aparecer una frase antigua. Si tarda no le importo, si no me eligen no soy bueno, si descanso me atraso, si digo que no soy malo, si cobro más soy abusivo, si fracaso todos se reirán, si no controlo algo malo ocurre, si estoy solo estoy abandonado. Esa frase suele ser más importante que el desencadenante, porque distintas escenas pueden activar el mismo significado. Cambian las personas, cambia el año, cambia la ciudad, pero el drama se parece. Ahí sabes que hay un patrón, y cuando lo reconoces, puedes diseñar una respuesta que no confirme automáticamente la vieja conclusión. Si el significado es si digo no, me abandonan, la práctica no consiste en repetir nadie me abandona.
Eso no puedes garantizarlo. La práctica es, puedo sobrevivir a la desaprobación sin abandonarme yo. Esa sí depende de ti. Si la creencia es, si fracaso no valgo, la respuesta no es, nunca fracasaré. Es, un resultado no decide todo mi valor y puedo usarlo para ajustar. Si la creencia es, necesito controlar para estar seguro, no tienes que prometer que nada malo ocurrirá. Puedes aprender, aunque algo cambie, puedo responder. Observa cómo estas nuevas ideas no necesitan que el mundo obedezca para sostenerse. Ahí reside su fuerza. Una creencia basada en controlar lo externo siempre será frágil. Estoy bien si me responde. Estoy bien si tengo dinero. Estoy bien si me aprueban. Estoy bien si todo sale según el plan. Basta que cambie una condición para que desaparezca tu centro. Una creencia más profunda dice, preferiría que responda, pero puedo sostenerme si no. Quiero estabilidad económica y voy a trabajar por ella, pero mi dignidad no desaparece por un mes difícil. Me gusta ser valorado, pero no necesito gustarle a todo el mundo para hacer un buen trabajo. Quiero que esto salga bien, pero si sale diferente voy a adaptarme. Eso no es resignación, es quitarle a la circunstancia el monopolio sobre tu identidad. En el fondo, quizá esa sea una de las formas más potentes de trabajar con aquello que Murphy llamaba creencia. No solo creer que obtendrás un resultado, sino creer que puedes permanecer entero mientras la realidad todavía se está definiendo. Esa clase de seguridad modifica reacciones porque ya no todo se siente como una amenaza existencial. Puedes perder algo sin perderte. Puedes ser rechazado sin rechazarte. Puedes ser corregido sin condenarte. Puedes empezar tarde sin declarar que ya es demasiado tarde. Puedes tener un mal mes sin convertirlo en un mal destino. Cuando empiezas a vivir así, tus palabras cambian solas. Ya no necesitas repetirlas con desesperación para convencerte. Empiezan a sonar sobrias. Lo voy a resolver, no porque sepas exactamente cómo, sino porque tienes evidencia de que has resuelto otras cosas. Puedo esperar, porque ya esperaste. Puedo decir no, porque ya lo dijiste y sobreviviste. Puedo volver, porque has vuelto. Puedo aprender, porque tus errores dejaron de ser tumbas. Ahí el lenguaje se llena de biografía, y una palabra respaldada por experiencia tiene un peso diferente. Este puede ser el punto donde las enseñanzas de Joseph Murphy dejan de sentirse como una colección de ideas antiguas y se vuelven una pregunta brutalmente contemporánea. ¿Qué estás practicando cada vez que la vida no coopera contigo? Porque cuando todo sale como quieres, casi cualquiera puede parecer equilibrado. La reacción más reveladora aparece cuando desaparece la comodidad, cuando alguien no responde como esperabas, cuando nadie reconoce tu esfuerzo, cuando el dinero tarda, cuando el resultado no llega, cuando el cuerpo está cansado, cuando surge una tentación que conoces, cuando tienes la oportunidad de volver a la versión anterior y nadie lo sabría. Ahí no necesitas una personalidad perfecta, necesitas una decisión un poco más consciente que la anterior, y luego otra. No subestimes la acumulación. La vida que hoy consideras mi manera de ser también fue acumulación. Miles de mañanas, miles de conversaciones, miles de pequeñas interpretaciones, miles de veces reaccionando igual. Si algo fue fortalecido por repetición, no hay nada ridículo en fortalecer una alternativa con repetición. No requiere espectáculo, requiere paciencia. Puede que mañana vuelvas a sentir exactamente lo mismo. No midas solo el sentimiento, mira la respuesta. Ahí está tu margen. Puede que el pecho se apriete cuando llegue ese mensaje. Bien, ¿vas a construir la misma historia? Puede que la factura llegue y aparezca temor. Bien, ¿vas a ignorarla o vas a sentarte con los números? Puede que alguien te critique y te arda el cuerpo. Bien, ¿vas a destruirlo o vas a evaluar qué parte te sirve? Puede que extrañes a alguien que sabes que no debes buscar. Bien, ¿vas a convertir el extrañar en llamada? Puede que hoy no tengas ganas. Bien, ¿vas a entregar el día completo a esa falta de ganas? Cada una de esas escenas es una oportunidad de ofrecer una respuesta distinta. No para convertirte en alguien rígido que vive vigilándose, sino para dejar de ser sorprendido por patrones que ya conoces. Al principio los observas después. Otra vez hice lo mismo, luego durante. Estoy haciéndolo. Finalmente antes. Ya sé a dónde va esto. Ese avance es enorme. La conciencia llega cada vez más temprano. Y cuando llega antes que la conducta, aparece libertad. La escena sigue siendo la misma. Tú tienes más segundos para elegir.
Quizá esto sea lo que realmente estás buscando cuando lees sobre el subconsciente. No una fórmula para controlar todos los acontecimientos, sino una manera de dejar de sentir que una parte desconocida de ti sabotea todo lo que deseas. Esa parte deja de ser un monstruo cuando empiezas a estudiar sus reacciones. Tiene lógica, tiene historia, tiene señales, puedes conocerla, y cuando la conoces puedes acompañarla sin entregarle el mando. Joseph Murphy dedicó su obra a convencer al lector de que dentro de él existían recursos mayores de los que creía y de que el pensamiento habitual tenía consecuencias profundas en su experiencia. Puedes conservar ese núcleo sin convertirlo en superstición. Eres más entrenable de lo que a veces crees. Tu pasado influye, pero no escribe solo. Tus hábitos pesan, pero no son decretos eternos. Tu primera reacción puede venir de años atrás, tu segunda respuesta puede pertenecer a hoy. Esa segunda respuesta importa. Ahí empieza una nueva educación, y quizá nadie la vea durante meses. Tal vez sigas pareciendo la misma persona desde afuera, pero tú sabrás que antes necesitabas perseguir y ahora esperas. Antes mentías para evitar conflicto y ahora dices la verdad con respeto. Antes un error te destruía y ahora corriges. Antes la incertidumbre te hacía abandonar y ahora continúas sin garantía. Antes necesitabas demostrar que tenías razón y ahora puedes escuchar. Antes cada día difícil se convertía en una excusa para volver a tus viejos hábitos y ahora lo atraviesas sin destruir el proceso. Esa clase de cambio no necesita anunciarse. Se nota con el tiempo. Se nota en las conversaciones que ya no explotan. En el dinero que comienza a quedarse porque dejaste de usarlo para calmar emociones. En proyectos que finalmente terminan porque ya no confundes imperfección con fracaso, en relaciones donde puedes amar sin vigilar, en mañanas donde cumples contigo sin negociar eternamente, en noches donde un problema sigue existiendo y aún así puedes dormir. Eso es profundo porque no depende de parecer espiritual, depende de vivir de otra manera. Las palabras entonces ocupan el lugar que les corresponde, ya no intentan tapar una contradicción, ayudan a orientar una conducta. Puedes decir, elijo calma y luego practicarla esperando antes de responder. Puedes decir, me respeto y marcharte de donde hay desprecio. Puedes decir, confío en mí y tomar una decisión sin consultar a todo el mundo. Puedes decir, estoy aprendiendo prosperidad y administrar con responsabilidad. Puedes decir, me perdono y dejar de utilizar el error como arma diaria contra ti. La palabra se vuelve una promesa que busca evidencia. Y la evidencia, repetida, devuelve credibilidad a la palabra. Se forma un círculo nuevo. Ya no el viejo circuito donde una creencia dispara una reacción que produce una consecuencia que confirma la creencia. Ahora una intención genera una respuesta diferente. La respuesta produce una experiencia nueva y la experiencia amplía lo que puedes creer. Este círculo también se alimenta solo. Al principio necesitas mucha atención. Después la experiencia empieza a ayudarte. Pusiste un límite y viste que el mundo no terminó. La próxima vez es un poco más fácil. Esperaste sin revisar y la ansiedad bajó sola. La próxima espera pesa menos. Publicaste algo imperfecto y nadie te expulsó de la sociedad. La próxima vez corriges después en vez de paralizarte antes. Ahorraste durante 3 meses y comprobaste que tener dinero guardado no provoca una tragedia. El cuerpo empieza a aprender seguridad donde antes anticipaba peligro. Eso es lo que estás buscando. No únicamente pensar una posibilidad, sino tener experiencias que la hagan habitable. Y para llegar ahí, necesitas atravesar algunos minutos donde la vieja reacción gritará que estás haciendo algo incorrecto. Quizá por primera vez vas a decepcionar a alguien. Quizá por primera vez no vas a responder. Quizá por primera vez vas a mostrar algo sin sentir que está perfecto. Quizá por primera vez vas a pedir lo que realmente vale tu trabajo. Quizá por primera vez vas a descansar mientras todavía hay cosas pendientes. Quizá por primera vez vas a reconocer, no sé, tu cuerpo puede interpretarlo como peligro. No huyas inmediatamente de esa sensación, obsérvala. Comprueba si existe un peligro real o solo una costumbre protestando. Ahí puede empezar una vida diferente sin ningún efecto especial. No necesitarás sentir una energía extraordinaria atravesándote. Tal vez solo estés sentado en el borde de la cama resistiendo el impulso de escribirle a alguien que sabes que te hace daño. Nadie llamaría a eso un milagro. Pero si llevas 3 años regresando cada vez que sientes soledad, esa noche puede ser enorme. Tal vez estás frente al computador enviando una propuesta a un cliente, aunque sientes vergüenza por cobrar esa cifra. Tal vez estás en una conversación diciendo «esto no me parece bien» sin levantar la voz. Tal vez estás mirando un error.
y escribiendo las 3 cosas que vas a corregir en lugar de llamarte inútil. Así se ve el cambio antes de que tenga una historia bonita para contar. Es torpe, es silencioso, a veces incluso decepcionante porque esperabas sentirte poderoso y solo te sientes incómodo. Pero hay una enorme dignidad en esa incomodidad elegida. Significa que algo viejo no recibió su respuesta habitual. Y cuanto más entiendas esto, menos necesitarás perseguir estados emocionales perfectos. No tienes que sentirte abundante todo el día para aprender mejores decisiones económicas. No tienes que sentir amor propio cada minuto para dejar de humillarte. No necesitas estar completamente curado del pasado para dejar de repetirlo. No necesitas una disciplina indestructible para cumplir hoy. No necesitas ausencia de ansiedad para actuar con criterio. No necesitas certeza para dar un paso sensato. Esa es una noticia mucho mejor que cualquier promesa de perfección porque te permite empezar desde donde realmente estás. Con dudas, con hábitos viejos, con días malos, con contradicciones, con una parte de ti que todavía reacciona como antes. No hay que esperar a que desaparezca, hay que dejar de darle todos los turnos. Al principio quizá gane 9 de 10, luego 7, luego 4. Algún día descubrirás que una situación que antes te dominaba apareció y ni siquiera necesitaste pelear. No porque hayas borrado el pasado, sino porque dejaste de alimentarlo con la misma respuesta. La memoria puede quedarse y perder autoridad. Una cicatriz no necesita dirigir el cuerpo entero, y esa puede ser una de las formas más reales de sanar, si queremos usar esa palabra con cuidado, no olvidar, no negar, no fingir que nunca ocurrió, sino poder recordar sin volver a obedecer. Ahí el pasado se convierte en historia en vez de instrucción. Esa frase merece quedarse contigo. Historia, no instrucción. Lo que te pasó explica parte de lo que haces, no tiene que ordenar todo lo que harás. La persona que te abandonó es historia. No tiene derecho automático a decidir cómo tratarás a quien llega ahora. El fracaso de hace 5 años es historia. No tiene derecho automático a decidir qué proyecto intentarás mañana. La pobreza que viste es historia. Puede enseñarte prudencia sin condenarte a repetir escasez. La crítica que recibiste es historia. Puede ayudarte a desarrollar criterios sin convertirse en la voz con la que te hablas toda la vida. Cuando reaccionas desde el pasado como si todavía fuera presente, la historia se vuelve instrucción. Cuando reconoces el eco y eliges según lo que existe hoy, empiezas a recuperar tiempo. Y quizá ahí encaja de manera más profunda el mensaje de Murphy: cuidar lo que aceptas interiormente no consiste únicamente en vigilar frases, consiste en decidir qué experiencias pasadas seguirán teniendo autoridad sobre tu identidad. Muchas de nuestras respuestas son antiguas conclusiones actuando en escenarios nuevos. Alguien se va y concluyes que no mereces amor. Pierdes dinero y concluyes que no sabes prosperar. Te ridiculizan y concluyes que mostrarte es peligroso. Fallas y concluyes que no tienes talento. La experiencia terminó, la conclusión siguió trabajando. Años después ya no recuerdas exactamente cuándo empezó, pero reaccionas según ella. Entonces una tarea madura consiste en volver a examinar el veredicto. Sí, me abandonaron. ¿Demuestra eso que soy abandonable por naturaleza? No. Sí, perdí dinero. ¿Demuestra que estoy destinado a perder siempre? No. Sí, me ridiculizaron. ¿Significa que toda exposición futura terminará igual? No. Sí, fracasé. ¿Demuestra que no puedo aprender? No. Parece obvio cuando lo dices con calma. No era obvio cuando tenías 9, 15 o 22 años y estabas herido. Por eso algunas conclusiones infantiles sobreviven dentro de adultos inteligentes. No se formaron mediante un debate racional, se formaron en un momento de intensidad. Y quizá no se modifican únicamente con otro debate. Necesitan experiencias correctivas, mostrarte y encontrar respeto, decir no y conservar un vínculo, equivocarte y seguir siendo querido, recibir dinero y conservarlo, quedarte solo una noche y descubrir que no estás abandonado por el mundo, pedir ayuda y no ser humillado. Esas son nuevas pruebas. No puedes fabricarlas todas a voluntad, pero sí puedes dejar de sabotearlas cuando aparecen. Si alguien te trata bien y tu primera reacción es sospechar, nota la sospecha, no tienes que entregar confianza ciega, tampoco necesitas castigar de antemano. Permite que la persona acumule evidencia. Si llega una oportunidad y tu primera reacción es minimizarla, nota el impulso, examina los hechos antes de rechazar. Si alguien te reconoce, no corras inmediatamente a quitar valor al elogio. Prueba algo sencillo. Gracias. Parece nada. Para alguien acostumbrado a rechazar, reconocimiento puede ser una práctica enorme. Recibir sin explicar.
Escuchar sin devolver el cumplido por obligación, dejar que algo bueno llegue hasta ti sin empujarlo afuera. El subconsciente, en el lenguaje de este capítulo, también aprende de eso. Aprende que recibir no siempre exige deuda, que la calma no siempre precede desastre, que una pausa no siempre significa abandono, que un límite no siempre destruye amor, que un error no siempre termina en humillación, que avanzar no siempre significa alejarte de quienes quieres, que tener más no obliga a despreciar a nadie, que ser visible no garantiza ataque. Son aprendizajes concretos, y cuando se acumulan, cambian la forma en que interpretas el mundo antes incluso de hablar. Ahí quizá el título se vuelve completamente claro. El subconsciente aprende más de tus reacciones que de tus palabras, cuando tus palabras anuncian una realidad que tus respuestas diarias siguen contradiciendo. No porque las frases sean impotentes, sino porque una frase aislada compite con años de evidencia. Dale evidencia nueva, no para demostrar nada al universo, para demostrarte algo a ti, que puedes sentir y elegir, que puedes detenerte, que puedes volver, que puedes tolerar unos minutos de incertidumbre, que puedes reparar, que puedes dejar una conversación sin incendiarla, que puedes no perseguir, que puedes recibir, que puedes decir no, que puedes ser corregido y continuar, que puedes pasar una mala temporada sin convertirla en definición, que puedes hacer una cosa difícil aunque una parte de ti proteste. Una vida distinta se vuelve creíble cuando empiezas a verte respondiendo de manera distinta. Y hay una última escena que quiero dejarte porque resume todo sin necesidad de teoría. Imagina que mañana ocurre exactamente aquello que suele activarte, no una catástrofe, esa pequeña situación conocida, el mensaje que tarda, la crítica, la factura, la alarma, la mirada, el comentario familiar, la tentación de revisar, el impulso de gastar, la necesidad de justificarte, el recuerdo. No intentes convertirte en una persona nueva antes de que llegue. Cuando llegue, observa los primeros segundos. El cuerpo hará lo que sabe. Quizá el pecho se cierre, quizá aparezca rabia, quizá llegue la vieja frase. No te asustes de verla. Ahí está el material. Antes la secuencia continuaba sola. Mañana intenta tocar una sola pieza, no la historia completa, una pieza. Espera antes de enviar, pregunta antes de asumir. Mira los números antes de imaginar. Camina 10 minutos antes de decidir. Di la verdad sin añadir una defensa. Guarda el dinero. Abre el documento. Apaga la pantalla. Vuelve a la conversación cuando puedas hablar mejor. Haz una cosa que tu versión automática no esperaba. Después, sigue con tu día. No busques una sensación sagrada. No revises cada 5 minutos si ya cambiaste. Acabas de enseñarte algo. Déjalo asentarse. La próxima escena traerá otra oportunidad. Y otra. Así, sin espectáculo, una identidad que parecía fija empieza a perder rigidez. Joseph Murphy quería que el lector comprendiera que el patrón habitual no era un destino intocable, que las ideas aceptadas podían ser sustituidas y que la relación entre pensamiento consciente y respuesta profunda podía dirigirse de manera más deliberada. Si llevamos esa enseñanza hasta sus últimas consecuencias, entonces no basta con cuidar lo que dices cuando estás tranquilo, cuida lo que ensayas cuando estás activado. No porque debas controlarte con miedo, sino porque ahí se está escribiendo parte de tu próxima espontaneidad. Llegará un día en que alguien pronuncie aquella frase y ya no necesites defenderte. Llegará un gasto inesperado y harás cuentas antes de imaginar el fin. Llegará un rechazo y dolerá sin destruir tu dignidad. Llegará una oportunidad y no sentirás la necesidad de hacerte pequeño. Llegará el silencio de alguien y no llenarás inmediatamente el espacio con abandono. Llegará una mañana difícil y aún así cumplirás una parte de lo que prometiste. Quizá entonces comprenderás que nunca se trató de repetir palabras hasta obligarte a creerlas. Se trataba de convertirte poco a poco en una persona capaz de vivirlas. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas decir 20 veces que has cambiado. Se nota en algo mucho más silencioso. La misma vida toca la misma puerta, pero dentro de ti ya no responde la misma persona. Lo que más te está frenando quizá no es lo que piensas cuando estás tranquilo. Es lo que hace los 10 segundos después de sentirte amenazado. Ahí aparece la verdad. Ahí tarda en responderte y tu cabeza inventa abandono. Te corrigen y por dentro vuelves a sentir que nunca eres suficiente. Algo sale mal con el dinero y, antes de mirar los números, ya te viste perdiéndolo todo. Fallas un día y te castigas como si hubieras destruido años de esfuerzo. Y después haces algo todavía peor.
Te llamas débil por reaccionar así, pero muchas de esas respuestas no nacieron hoy. Las aprendiste, las repetiste, algunas comenzaron cuando todavía no tenías palabras para entender lo que estaba pasando. Por eso no tienes que avergonzarte de que aparezca la reacción antigua. Lo que sí tienes que empezar a cuidar es lo que haces después, porque ahí se decide mucho. Puedes sentir el impulso de perseguir y no perseguir. Puedes sentir rabia y no destruir una conversación. Puedes sentir inseguridad y aún así entregar el trabajo. Puedes tener un mal día sin convertirlo en otra semana abandonándote. Eso es cambiar de verdad. No demostrar que nunca vuelves a sentir lo antiguo, sino dejar de obedecerlo cada vez que aparece. Joseph Murphy escribió algo que parece sencillo hasta que uno lo lleva a su propia vida. Una vez la mente subconsciente acepta una idea, comienza a llevarla a cabo. Y también dejó una frase todavía más directa: la ley de la vida es la ley de la creencia. Entonces piensa en esto esta noche. ¿Qué estás haciendo cada día para demostrarle a esa parte profunda de ti quién eres? Porque quizá dices que te respetas, pero todavía corres detrás de quien te ignora. Dices que confías en ti, pero te destruyes después de equivocarte. Dices que quieres una vida distinta, pero sigues reaccionando exactamente como reaccionaba la persona que quieres dejar atrás. No necesitas cambiar toda tu vida mañana, cambia una reacción. La próxima vez que aparezca el viejo impulso, no hagas automáticamente lo de siempre. Quédate ahí unos segundos, decide diferente, aunque te incomode, aunque todavía no te salga natural, porque llegará un momento en que aquello que hoy tienes que elegir conscientemente, mañana será la manera natural en que respondes. Y ese día no tendrás que convencerte de que cambiaste. Tu manera de vivir te lo va a demostrar. Si esto te hizo reconocer una reacción que llevas demasiado tiempo repitiendo, escríbela en los comentarios. Dale like, suscríbete y quédate con una sola pregunta: ¿qué reacción voy a dejar de alimentar desde hoy?